de una tarde de octubre. Eloise Prescott, aunque en el pueblo la conocían exclusivamente como Eloise Quentin, estaba sentada en una silla junto a la ventana, observando cómo las primeras hojas otoñales se arremolinaban en el aire, cayendo lentamente a los senderos frente a la casa. Al igual que esas hojas cambiaban de trayectoria, su vida había cambiado en los últimos 3 años. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Theodore volvía a llegar tarde al trabajo, por tercera vez esta semana. Eloise miró el reloj antiguo de la pared, un regalo de su abuela, lo único de su vida pasada que se permitía dejar a la vista. Las agujas marcaban 21 horas y 30 minutos. Fuera de allí, nadie habría adivinado que aquella mujer de 30 años con una mata de pelo rojo, cobrizo y un ramillete de pecas en su pálido rostro era Eloise Prescott, la única heredera del multimillonario Imperio Prescott. La empresa fundada por su bisabuelo controlaba un tercio del mercado nacional de investigación farmacéutica y tenía filiales en 27 países. Eloise dio un sorbo a su té frío y sonrió ante la amarga ironía de su situación. Aquí, en esta modesta casa con su sofá destartalado y su mesa de cocina comprada en rebajas, era más feliz de lo que nunca había sido en la finca de la familia Prescott, situada a solo 40 minutos, en un barrio cerrado de las colinas. Al menos así había sido al principio. Los recuerdos la llevaron 4 años atrás cuando, plagada de sonrisas falsas, atenciones fingidas y la eterna pregunta, ¿están conmigo por mí o por mi dinero?, decidió hacer lo que muchos considerarían una locura. Heredera de una gran fortuna, criada entre lujos y privilegios, aceptó un trabajo como conservadora en una pequeña galería de arte con un nombre falso, alquiló un modesto piso y empezó a vivir con el sueldo de una empleada normal. Sus padres se horrorizaron cuando se enteraron. El consejo de administración de la empresa insistió en un examen psiquiátrico, pero Eloise se mantuvo inflexible. A los 26 años, con una licenciatura en Historia del Arte y experiencia únicamente en la obra benéfica familiar, se había convertido en Eloise Evans, una chica corriente con un pasado modesto y escasas perspectivas. Solo quiero ver lo que puedo hacer por mí misma, sin apellido ni fortuna, explicó entonces a su padre. Quiero que, por una vez en la vida, la gente me vea a mí y no a la heredera de los Prescott. En aquel momento, pensó que era algo temporal, un experimento para 1 año, 2 a lo sumo. Pero entonces Theodore Quentin entró en la galería. Su primer encuentro fue ridículamente banal. Él buscaba un regalo para un socio y ella le recomendó una pequeña acuarela de un artista local. Sus dedos se tocaron accidentalmente cuando ella le entregó la tarjeta de visita de la galería, y ambos sintieron ese extraño cosquilleo casi eléctrico. Un tópico de las novelas baratas, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Theodore era alto, de barba bien recortada y ojos inteligentes color whisky. A los 32 años ya tenía una pequeña pero exitosa empresa de consultoría que ayudaba a las empresas a optimizar sus procesos empresariales. No era rico, pero se valía por sí mismo. Y lo más importante, no tenía ni idea de quién era Eloise Prescott. Su relación se había desarrollado rápidamente. Largos paseos por el malecón del río Warren, cenas en pequeños restaurantes, charlas hasta el amanecer. Eloise se enamoró, por primera vez de verdad. Se enamoró de un hombre que la veía simplemente como Eloise, con su pasión por los impresionistas, su costumbre de mirar las nubes durante mucho tiempo y su incapacidad para cocinar algo más complicado que una tortilla. 8 meses más tarde le propuso matrimonio, regalándole un pequeño anillo de diamantes que, según supo ella más tarde, había estado ahorrando durante 3 meses. Era un anillo que ella valoraba más que todas las joyas de la familia Prescott. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», le dijo, arrodillándose en el mismo parque por el que habían paseado el día de su primera cita. «Eres real, sin pretensiones ni falsedades. En un mundo en el que todos intentan parecer más ricos, más exitosos, tú eres simplemente tú, tú». Eloise aceptó sin siquiera pensarlo, pero junto con su alegría se dio cuenta de que tenía que decirle la verdad sobre quién era realmente, sobre su familia, su fortuna, sus obligaciones con la corporación que un día quedaría bajo su control. Pero cada vez que se armaba de valor, algo la detenía. Era la conversación que Theodore había escuchado con un amigo sobre las cazafortunas que se aprovechaban de los hombres de éxito.
o su broma de que era su falta de pretensiones a una vida de lujo lo que le atraía de ella. Salí con una chica para la que solo importaba mi cuenta bancaria, admitió una vez. Acabó dejándome por un tipo más rico. Desde entonces valoro la sencillez y la sinceridad por encima de todo, y Eloísa guardó silencio. Al principio pensó que sería después de la boda. Luego, un año después, cuando su relación se había fortalecido aún más. Se convenció a sí misma de que lo hacía por amor, por miedo a perder al hombre que la amaba de verdad. Pero cada día la mentira se hacía más pesada. La boda fue modesta, en presencia de unos pocos amigos de ambas partes. Los padres de Eloise, a regañadientes, aceptaron apoyar la leyenda de su hija. En la ceremonia se presentaron como Robert y Diane Evans, propietarios de una pequeña tienda de antigüedades de otro estado. El padre, acostumbrado a dirigir reuniones de consejos de administración, interpretó torpemente el papel de humilde hombre de negocios, mientras que la madre, a cuyas recepciones benéficas asistían senadores y estrellas de Hollywood, sonreía recatadamente al comentar la sencillez del banquete nupcial. El primer año de vida matrimonial transcurrió sin sobresaltos. Compraron la casa. De hecho, Eloise pagó la mayor parte del coste, explicando que era una herencia inesperada de una tía lejana. Theodore instaló un estudio en el ático para que ella pintara, una afición que había retomado después de conocerle. Planeaban viajes, soñaban con hijos, discutían sobre nombres para su futuro perro. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Theodore pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Su empresa crecía y aparecían nuevos clientes, entre ellos una gran corporación tecnológica, NextGen, que se convirtió en un cliente ancla. Se volvió irritable. A menudo respondía a preguntas de una sola sílaba y a veces ni siquiera hablaba. Se pasaba la tarde mirando el portátil. Lo siento, cariño, decía cuando ella intentaba averiguar qué pasaba. Es mucho trabajo. Este contrato con NextGen es nuestra oportunidad de pasar al siguiente nivel. Eloise lo comprendió. Al menos lo intentó. Conocía las presiones que sentían los propietarios de pequeñas empresas. Aunque su experiencia era teórica, conocimientos adquiridos en cursos de economía de Harvard, no experiencia personal, y había visto a su padre trabajar hasta la extenuación construyendo el imperio Prescott. Empezó a llamar a sus padres más a menudo, interesándose por los asuntos empresariales por primera vez en años. Era su forma de sentirse unida a Theodore, de entender el mundo en el que vivía. Su padre, encantado con el repentino interés de su hija por el negocio familiar, estaba encantado de hablar de nuevos proyectos, tratos y competidores. En una de esas llamadas, se enteró de que NextGen estaba negociando una posible asociación con la división farmacéutica de los Prescott. Dicen que tienen un consultor con talento, comentó su padre. Quizá deberíamos atraerlo hacia nosotros. A Eloise le asaltó un pensamiento repentino. ¿Y si Theodore se enteraba? ¿Y si descubriera de algún modo quién es ella en realidad? ¿Y si ya lo sabía? No, eso era imposible. Había mantenido cuidadosamente su leyenda. Incluso el correo electrónico de su galería estaba registrado a nombre de Evans. Su cuenta bancaria se abrió con la ayuda de los abogados de la familia a su nuevo nombre. Sin fotos en línea, sin eventos sociales, sin entrevistas. Eloise Prescott era prácticamente inexistente para el mundo. Solo se la veía ocasionalmente en reuniones familiares celebradas a puerta cerrada en la finca. Pero la ansiedad era profunda, alimentada por los crecientes problemas conyugales. Theodore no solo se quedaba hasta tarde en el trabajo, sino que cambiaba. Su vestuario se renovó con trajes más caros. Empezó a visitar restaurantes caros con los clientes, y en su muñeca apareció un reloj suizo. Un regalo de NextGen por la finalización con éxito del proyecto. Explicó con una despreocupación que antes no le caracterizaba. Eloise observó estos cambios con creciente preocupación. El Theodore, al que había llegado a amar, valoraba la sencillez y la sinceridad. Este nuevo Theodore parecía ansiar el lujo, los adornos del éxito. Una noche, cuando él volvió a llegar tarde, ella encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque del restaurante Azure, el establecimiento más caro de Warrenton. Era para 2 personas, aunque Theodore afirmaba haber cenado con 4 clientes. Eloise no montó una escena, no exigió explicaciones. En lugar de eso, le preparó su cena favorita y le recibió con una sonrisa cuando regresó a medianoche.
ligeramente tambaleante y oliendo a perfume femenino caro. No tienes ni idea de lo loco que ha sido el día, murmuró, besándole la mejilla. Los clientes me han agotado. Claro, cariño, respondió ella, ayudándole a quitarse la chaqueta. Necesitas descansar. Por la noche, mirando su rostro dormido, Eloís recordó su primer encuentro, la admiración de él por su sencillez y sinceridad. Qué ironía. Ella que había ocultado su riqueza, y él que había traicionado sus principios por la búsqueda de dinero y estatus. Durante el desayuno, ella se aventuró a hablar. Teo, creo que últimamente nos estamos distanciando. Él levantó la vista de su teléfono, donde estaba mirando los informes bursátiles. Otro nuevo hábito. ¿De qué estás hablando? Nos va muy bien. Ah, sí. Eloís trató de hablar con calma. Vienes a casa a medianoche. Apenas hablamos. Siempre estás al teléfono o con el portátil. Theodore suspiró con evidente irritación. Eloís, estoy construyendo un negocio. Para nosotros. Para nuestro futuro. Creía que lo entendías. Lo entiendo. Pero creo que es algo más que trabajo. Tú has cambiado. ¿Cambiado? Se rió entre dientes. Sí, he cambiado. Me he vuelto más exitoso. ¿No es eso lo que toda mujer desea? Eloísa lo miró sin reconocerlo. ¿Dónde estaba el hombre que hablaba del valor de la sencillez, que se había enamorado de ella, una sencilla trabajadora de una galería? Quiero que seas feliz, Theo. Simplemente. Feliz. Se ablandó. Le cogió la mano. Lo siento, cariño. He estado trabajando muy duro. Pero las cosas mejorarán pronto. Te lo prometo. Ella asintió, decidida a darle una oportunidad. Quizás solo fueran dificultades pasajeras, estrés, presión. Tal vez el Theodore que había llegado a amar seguía allí, bajo la máscara del éxito empresarial. Pero a medida que pasaban las semanas, la situación empeoraba. Cada vez más a menudo Theodore no dormía en casa, explicando que estaba de viaje de negocios. Sus historias sobre el trabajo eran cada vez más vagas. Un día se dio cuenta de que su anillo de boda, con un diamante diminuto, había desaparecido de su dedo. Me lo quité en el gimnasio. Debí de dejármelo allí. Pero aquel día no estaba en el gimnasio, sino en una reunión de negocios, como había afirmado aquella mañana. Eloísa empezó a fijarse en otros detalles. Su nueva colonia. Solía usar la que ella le había regalado por su primer aniversario. Mensajes que llegaban a altas horas de la noche y que él contestaba pensando que ella dormía. Retazos de conversaciones telefónicas escuchadas al azar. No puedo esta noche. Mi mujer está en casa. Ella podría haber contratado a un investigador privado. Podría haber revisado su teléfono, sus emails. La familia Prescott tenía los recursos para saberlo todo sobre cada movimiento de Theodore Quentin. Pero Eloise no quería hacer eso. No así. Significaría admitir que su matrimonio se estaba desmoronando, que la confianza se había perdido irrevocablemente. En lugar de eso, decidió darle otra oportunidad. Tal vez si pasaban más tiempo juntos, si recordaban por qué se habían enamorado. Tengamos un fin de semana romántico, sugirió durante la cena, que por una vez él no se había perdido. Vayamos a algún sitio, solos tú y yo, como hacíamos al principio de nuestra relación. Theodore la miró sorprendido, como si hubiera olvidado que una vez estuvieron enamorados. No sé, Eloís. Tengo mucho trabajo que hacer. Solo 2 días, Theo. Por favor. Por nosotros. Aceptó a regañadientes. Y eso fue lo que más le dolió. En el pasado, habría aceptado la oferta encantado. Habría cancelado todas las citas. Habría planeado cada detalle por su cuenta. Habían ido a un pequeño hotel de la costa, el lugar donde habían pasado su luna de miel. Pero el fin de semana resultó un desastre. Theodore no paraba de mirar el teléfono. Se marchó 2 veces por una llamada importante que se alargó durante 1 hora, y la última noche dijo que tenía que volver pronto a la ciudad. Un problema repentino con un cliente. Cuando llegaron a casa, era como si hubiera crecido un muro entre ellos. Eloise sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Seguir fingiendo que todo iba bien? ¿Revelar su verdadera identidad? ¿O simplemente marcharse, volver a vivir la vida de Eloise Prescott y olvidar este experimento con la vida normal? Seguía dándole vueltas a la cabeza sentada junto a la ventana, observando las hojas que se arremolinaban.
El reloj marcaba las 10 y Theodore seguía sin aparecer. El teléfono que tenía en la mano zumbó, un mensaje de su madre preguntándole cuándo por fin dejaría esta locura y volvería a casa. Eloísa no contestó. En su lugar marcó el número de Theodore. Un pitido, un segundo, un tercero, un contestador automático. Volvió a intentarlo, y lo mismo. La solución llegó de repente, como una epifanía. Iría a su despacho, ahora mismo. Si de verdad trabajaba hasta tarde, como él decía, se ofrecería a llevarle la cena y se quedaría por allí. Y si no, Eloy se levantó y se miró un momento en el espejo. Pelo rojo recogido en un moño descuidado, una sencilla blusa de algodón, vaqueros, casi sin maquillaje. Tan lejana parecía ya la antigua Eloise Prescott, con su ropa de diseño y su estilo impecable. Pero ella seguía ahí, debajo de ese sencillo caparazón, y quizá había llegado el momento de volver. Un todoterreno gris estaba aparcado a 2 manzanas de la casa de los Quentin. El hombre al volante permanecía inmóvil, solo de vez en cuando se llevaba los prismáticos a los ojos. Frente alta, rasgos afilados, corte de pelo corto, el aspecto de un ex militar que no estaba dispuesto a deshacerse de su porte militar, ni siquiera en la vida civil. Llevaba 3 horas vigilando la casa, haciendo su trabajo paciente y metódicamente. Rourke Ellington había servido en las fuerzas especiales durante 8 años, antes de que un artefacto explosivo improvisado le destrozara la rodilla durante una operación en Asia Central. Tras dejar el ejército, trabajó durante un tiempo para empresas de seguridad privada hasta que la casualidad le puso en contacto con Robert Prescott. El jefe de un imperio farmacéutico buscaba un hombre para una misión especial: cuidar de su única hija, que había decidido jugar a la vida normal. En los últimos 3 años, Rourke se había convertido en la sombra de Eloise Prescott. Conocía sus rutinas, sus hábitos, sus amigos. Sabía que los miércoles iba a clases de pintura y que los domingos le gustaba pasear por el parque con un libro. Sabía que Theodore Quentin, su marido, cada vez estaba menos en casa por las noches y que la semana pasada había llorado en el baño. El trabajo era extraño. No era un guardaespaldas en el sentido tradicional, sino más bien un vigilante. Prescott padre quería saber que su hija estaba bien, pero insistía en que se mantuviera el secreto. Eloise no debía saber que estaba siendo vigilada. Al principio, Rourke había pensado que se trataba del capricho de un hombre rico que no estaba dispuesto a dejar marchar a su hija. Pero hacía 6 meses que la situación había cambiado. La corporación Prescott había recibido una serie de amenazas tras negarse a cooperar con una dudosa empresa extranjera. Algo habitual en el mundo de las grandes empresas, donde los competidores no siempre respetan las reglas. Pero una de las cartas contenía información personal sobre miembros de la familia, incluidos detalles sobre una heredera oculta. Eso convirtió la vigilancia en una auténtica operación de defensa. El teléfono de Rourke vibró en silencio. Un mensaje de un informador del Departamento de Policía de Warrenton apareció en la pantalla. El sujeto salió de la oficina a las 22:15. Se dirige a Lasher. No está solo. Rourke frunció el ceño. Theodore Quentin había vuelto a mentir a su mujer. A juzgar por la conversación escuchada esta mañana, le había dicho a Eloise que trabajaría hasta tarde en un proyecto urgente. De repente la puerta principal de la casa se abrió y Eloise apareció en el umbral. Rourke se puso tenso. Aquello no encajaba con su rutina habitual. A esas horas solía estar leyendo o pintando en el ático. Vio cómo cerraba la puerta, revisaba su bolso y caminaba a paso ligero hacia su coche. Rourke arrancó el motor. Su intuición le decía que hoy podría ocurrir algo importante. Eloise estaba sentada detrás del volante, agarrándolo con fuerza con sus dedos blancos. Una extraña mezcla de determinación y miedo bullía en su interior. Theodore no volvió a contestar al teléfono. La excusa de la urgencia laboral sonaba falsa. La había utilizado con demasiada frecuencia en los últimos meses. Se sintió como una tonta. Todos los indicios estaban ahí. Los retrasos, las llamadas misteriosas que le hacían retirarse a otra habitación, las miradas vacías y la irritabilidad constante. Síntomas clásicos de un hombre que tiene una aventura. Hasta hace una semana, ella había encontrado un cheque de una joyería en el bolsillo de su camisa. La cantidad era modesta, pero no se trataba de dinero.
El día de la compra coincidía con su aniversario de boda, pero Theodore no le había regalado ninguna joya. Parecía haber olvidado por completo la fecha, hasta que ella se lo recordó durante el desayuno. Dios lo siento, cariño, dijo entonces con una sonrisa culpable. Este proyecto Next Gen me ha agotado. ¿Por qué no lo celebramos este fin de semana? Pero el fin de semana llegó y se fue, y Theodore lo pasó en una reunión de urgencia con un cliente. Regresó el domingo por la noche, oliendo a alcohol y perfume ajeno. La oficina de su empresa estaba en el distrito comercial de Warrenton, en un moderno edificio con fachada de cristal que ocupaba la mitad de la tercera planta. Eloise aparcó al otro lado de la calle y se quedó un rato sentada, mirando las oscuras ventanas. Solo en la esquina más alejada había una luz encendida. Era una sala de reuniones. Salió del coche y se dirigió hacia el edificio, empuñando la tarjeta que Theodore le había dado, por si acaso. Solo la había utilizado una vez, para dejarle una sorpresa en su escritorio el día de su cumpleaños. El guardia de la planta baja la saludó con un gesto de reconocimiento. «Buenas noches, señora Quentin. ¿Sigue aquí su marido?» Eloise se quedó helada. ¿No está en la sala de conferencias? El guarda enarcó las cejas, sorprendido. ¿El señor Quentin? No, se fue hace una hora. Con una señora. Eloise sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. ¿Una dama? Sí, una hermosa morena. Le visita a menudo. El guardia se detuvo de repente, dándose cuenta de que había dicho algo equivocado. Quiero decir que viene por trabajo. Una colega, supongo. Eloise sonrió tensa. Por supuesto. Gracias, Frank. Solo quería recoger unos papeles de su despacho. Mientras subía en el ascensor, intentó calmar su acelerado corazón. Muchas visitas. Bonita morena. Todo indicaba que sus sospechas no eran infundadas. El despacho estaba tranquilo y vacío. Eloise pasó junto a la mesa de la secretaria, los cubículos del personal subalterno, y se dirigió directamente a la puerta con el letrero Theodore Quentin, director general. La tarjeta llave funcionó a la primera. El despacho de su marido estaba impecablemente limpio, como siempre. A Theodore le gustaba el orden. Todas las carpetas bien ordenadas, los bolígrafos alineados, ni un solo papel de más sobre la mesa. Eloise recorrió lentamente la habitación, sin saber exactamente lo que buscaba. ¿Una prueba? ¿Una explicación? ¿Algo que disipara sus sospechas o que, por el contrario, las confirmara? Abrió un cajón del escritorio. Cuadernos, carpetas, nada personal. En el segundo cajón, lo mismo. Estaba a punto de cerrarlo cuando vio algo brillante en un rincón. Eloise metió la mano y sacó una pinza de pelo plateada con las iniciales ET. Una oleada de náuseas se apoderó de ella. No tenía horquillas con iniciales. Tampoco había sido nunca morena. En ese momento sonó su teléfono. Eloise se estremeció y contestó apresuradamente cuando vio el nombre de su marido en la pantalla. «¿Diga? ¿Eloise?» La voz de Theodore sonaba tensa. «¿Dónde se encuentra?» «En casa», mintió sin pensar. «¿Y tú? ¿Todavía trabajando?» Una pausa. Oyó voces apagadas de fondo, el tintineo de vasos. «Sí», respondió por fin. «El equipo y yo vamos a llegar tarde. No me esperes levantada. Vete a la cama». «Vale», intentó que su voz sonara normal. «Que tengas un buen trabajo». Al colgar el teléfono, Eloise permaneció inmóvil unos segundos. Después se guardó la horquilla en el bolsillo y salió de la oficina. En el coche, abrió la aplicación de mapas de la ciudad y buscó el restaurante Azure. Tenía que estar segura, verlo por sí misma. Rourke siguió a Eloise a una distancia prudencial. La vio entrar en el edificio de oficinas y salir 15 minutos después con el rostro cambiado. Su coche se dirigía ahora hacia el barrio de moda de Warrenton, lleno de restaurantes caros y clubes nocturnos. Entendió lo que estaba pasando. Rourke había reunido suficiente información sobre Theodore Quentin en los últimos meses. Ambicioso, impulsivo, pero con un toque de vanidad barata. El tipo de hombre que se casa con una chica modesta, pensando que le está haciendo un favor, y luego la engaña con la primera belleza extravagante que se le presenta. A Rourke no se le escapó la ironía de la situación. Quentin, que se consideraba un benefactor de la plebeya de Eloise, en realidad no era más que un episodio en la vida de una mujer que podía comprar su compañía sin siquiera notar el gasto. Rourke nunca había interactuado con Eloise directamente,
pero a lo largo de los años de observarla había desarrollado un respeto involuntario por ella. No era una heredera mimada que llevaba una vida ordinaria por aburrimiento. Su decisión tenía raíces profundas. El deseo de ser apreciada por sí misma, no por su fortuna y su estatus. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el mismísimo Robert Prescott. Ellington. La voz del anciano multimillonario sonaba preocupada. ¿Dónde está mi hija? De camino al restaurante Côte d'Azur, señor. Probablemente para ver cómo está su marido, que supuestamente ha quedado allí con otra mujer. Largo silencio al otro lado de la línea. ¿Está usted seguro? Sí, señor. Tengo confirmación de que Quentin está allí, con una morena identificada como Isabella Travers, una analista senior de su empresa. Maldita sea, regañó Prescott. Este juego de rutina había ido demasiado lejos. Es hora de traer a Eloise a casa. Señor, con el debido respeto, no creo que sea el momento adecuado para intervenir, dijo Rourke con cautela. Señorita Prescott, la señora Quentin debería manejar la situación ella misma. ¿Y dejar que un canalla le rompa el corazón a mi hija? Prescott se indignó. Ese Quentin no sabe a lo que renuncia. Por eso mantuvo oculta su identidad, señor, le recordó Rourke. Para encontrar a alguien que la amara, no su dinero. Prescott suspiró pesadamente. No la pierdas de vista, Ellington. No interfieras a menos que haya una amenaza directa. Pero manténme informado. Sí, señor. Rourke continuó siguiendo el coche de Eloise, manteniendo la distancia. Ella conducía despacio como retrasando su llegada. Casi podía sentir físicamente su lucha interna. Una parte de ella quería saber la verdad. La otra temía lo que pudiera revelar. El Azure estaba ubicado en una vieja mansión con vistas al río. El establecimiento era famoso por su buena cocina, su música en directo y, lo que era más importante, sus reservados discretos donde se podía cenar sin llamar la atención de otros comensales. El lugar perfecto para una cita secreta. Eloise aparcó al otro lado de la calle y se sentó en el coche un rato, recobrando la cordura. Rourke se detuvo a la vuelta de la esquina, sin dejar de observar a través de sus prismáticos. La vio salir del coche y dirigirse al restaurante. En la entrada, Eloise se detuvo, como si dudara. Luego se cuadró de hombros y entró. El restaurante la recibió con luces tenues y el melodioso sonido de una banda de jazz. El maitre, de modales impecables, se apresuró hacia ella. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva?» «No», respondió Eloise. «Busco a mi marido, Theodore Quentin. Debería estar aquí». El rostro del maitre perdió por un momento su ecuanimidad profesional. «Señor Quentin». «Sí, está aquí, pero ha pedido que no se le moleste». «Lo comprendo». Eloise forzó una sonrisa. Quería darle una sorpresa. «¿Puedo ir a su mesa?» El maitre vaciló. «Señora, no estoy seguro». «Por favor», dijo con un tono suplicante en la voz. «Es muy importante». Algo en su mirada le hizo desistir. «De acuerdo. El señor Quentin está en el puesto número 7, en el pasillo del fondo». Eloise asintió agradecida y se adentró en el restaurante, intentando pasar desapercibida. El corazón le latía tan fuerte que parecía ahogar la música. La sala del fondo era aún más íntima. Luces tenues, reservados ocultos a la vista por pesadas cortinas de terciopelo. Eloise avanzó lentamente, leyendo los números. 5, 6, 7. La cortina de la cabina número 7 estaba ligeramente entreabierta. Eloise se detuvo, tratando de detener el temblor de sus rodillas. Respiró hondo y miró por el hueco. Theodore estaba sentado de lado a ella, pero su rostro era claramente visible a la luz de las velas. Frente a él había una mujer, una morena alta de rasgos perfectos y maquillaje impecable. Reía con la cabeza inclinada hacia atrás y la mano apoyada sobre la de Theodore. Alrededor de su cuello brillaba un exquisito collar con una piedra preciosa, igual al que Eloise había visto en el catálogo de la joyería, cuyo recibo había encontrado en el bolsillo de su marido. Se quedó paralizada, incapaz de moverse. Theodore se inclinó y besó la mano de la mujer, mirándola con una ternura que Eloísa no había visto en meses. «Por nosotros, Isabella», le llegó su voz. «Por nuestro futuro». Eloise retrocedió como si recibiera un golpe. Había girado demasiado bruscamente y chocó contra la bandeja de un camarero que pasaba. Los vasos tintinearon y casi se cayeron. «Pido disculpas», murmuró y se apresuró a salir sin mirar atrás.
Fuera, una oleada de náuseas la golpeó. Eloísa se apoyó en la pared del edificio, intentando sobrellevar el mareo. Lo sabía, lo sospechaba, pero verlo con sus propios ojos era harina de otro costal. ¿Cómo había podido estar tan ciega, tan ingenua? Theodore no solo la engañaba, sino que mantenía una relación seria con esa mujer. Hablaba del futuro, de ellos. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Semanas? ¿Meses? Eloise se dirigió a su coche, sin prestar atención a lo que la rodeaba. De pronto se sintió enfadada, no solo con Theodore, sino consigo misma. Ella, Eloise Prescott, heredera de un imperio, se había dejado engañar, humillar, traicionar por un insignificante hombre de negocios. Rourke la vio salir del restaurante. Incluso desde la distancia era obvio que estaba conmocionada por lo que había visto. La vio caminar hasta su coche, ponerse al volante pero sin arrancar el motor. A la luz de la farola pudo distinguir su rostro, pálido, con una expresión congelada de conmoción. Dudó. Las instrucciones eran claras: no intervenir a menos que hubiera una amenaza directa. Pero algo en su postura, en la forma en que estaba sentada, con la mirada fija frente a ella, le inquietaba. De repente, la puerta del restaurante volvió a abrirse. Rourke se tensó al ver salir a una pareja, Theodore Quentin y una elegante morena. Se detuvieron en la acera, sin reparar en el coche de Eloise que estaba al otro lado de la calle. El hombre rodeó la cintura de la mujer con el brazo y la atrajo hacia sí para darle un beso. Rourke desvió la mirada hacia Eloise. Ella seguía sentada, inmóvil, observando la escena. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, arrancó bruscamente el coche. Los faros cegaron a la pareja que se besaba. Theodore se apartó de la morena y miró horrorizado el coche de su mujer. La situación se estaba volviendo explosiva. Rourke sabía que tenía que estar preparado para intervenir si era necesario, pero por ahora solo podía observar cómo se desarrollaba el drama que había previsto hacía tiempo. Encendió la grabadora de su teléfono. Robert Prescott querría conocer todos los detalles de lo que ocurriría a continuación, y Rourke estaba seguro de que la cosa se pondría cada vez más interesante. Mientras observaba a Eloise salir del coche y dirigirse hacia la pareja paralizada por el shock, casi se compadeció de Theodore Quentin. Casi, pero no del todo. Algunas lecciones de la vida tienen que ser dolorosas para que se recuerden bien. La noche después del restaurante, Eloise la pasó sin dormir. Tumbada en la cama, escuchando el silencio de la casa, reflexionaba sobre su próximo movimiento. Theodore nunca volvió a casa. Llamó a medianoche, murmurando excusas poco convincentes sobre una reunión de negocios urgente y una noche en un hotel de la ciudad. Eloise escuchó sus mentiras con cara de piedra, sin revelar que lo había visto con Isabela. «No pasa nada, Theo», dijo entonces con una calma que la sorprendió. «Hasta mañana». Por la mañana tomó una decisión. No más juegos, no más insinuaciones, no más fingimientos. Hoy hablaría claro con su marido, no sobre lo que vio ayer, al menos no de inmediato. Primero le dirá la verdad sobre sí misma, sobre quién es realmente. Probablemente no cambiaría nada, pero ya no podía seguir viviendo en una mentira. Eloise pasó todo el día como sumida en la niebla, haciendo sin pensar sus tareas cotidianas y preparándose para la conversación que se avecinaba. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta inmediatamente de que el cielo se había nublado y el aire estaba cargado de una congestión premonitoria. Hacia la noche, cuando Theodore tenía que terminar de trabajar, decidió ir a su despacho. Era mejor hablar en terreno neutral, sin las distracciones de una casa donde todo le recordaba su vida en común. Al subir al coche, Eloise sintió las primeras gotas de lluvia en la cara. Cuando se incorporó a la carretera principal, había empezado a llover a cántaros. Los limpiaparabrisas se esforzaban por contener los torrentes de agua que caían por el parabrisas. Era como un presagio. La naturaleza reflejaba la tormenta de emociones que llevaba dentro. Rourke la seguía a su distancia habitual. Después del incidente de la noche anterior en el restaurante, esperaba que tarde o temprano se produjera una explicación decisiva entre la pareja. El hecho de que Eloise se dirigiera al despacho de su marido con este tiempo decía mucho de la seriedad de sus intenciones. Observó que parecía más serena que ayer. La sorpresa y la confusión habían sido sustituidas por una fría determinación. Rory conocía muy bien esa expresión.
Le recordaba a la cara de su padre antes de importantes negocios. La cara de un hombre dispuesto a luchar y a ganar. El teléfono de Rourke vibró. Un informante en el edificio de oficinas informaba de que Theodore Quentin estaba a punto de marcharse, y no solo. Le acompañaba la misma mujer que ayer, Isabella Travers. Rourke aceleró el paso. La situación podía irse de las manos si Eloise se enfrentaba a su marido y a su amante al mismo tiempo. Aparcó en el exterior del edificio de oficinas y permaneció sentada varios minutos mirando hacia la lluvia torrencial. El reloj marcaba las 17:30, la hora habitual en que Theodore terminaba de trabajar, si es que no llegaba tarde. Eloise decidió esperarle en la entrada. Abrió el paraguas y bajó del coche, sintiendo enseguida que el fuerte viento casi se lo arrancaba de las manos. Se quedó de pie bajo la visera de la entrada, observando las puertas de cristal. Cada vez que se abrían, se le encogía el corazón, pero salían desconocidos, oficinistas que se apresuraban a volver a casa después de un día de trabajo. Tras 20 minutos de espera, las puertas volvieron a abrirse, y esta vez Eloísa vio una figura alta que le resultaba familiar. Theodore, con un traje gris inmaculado y un paraguas en la mano. A su lado estaba Isabella Travers, tan elegante como ayer en el restaurante. Hablaban animadamente de algo, sin darse cuenta de que Eloísa permanecía un poco apartada. Ella los vio caminar hacia el aparcamiento, Theodore sosteniendo galantemente un paraguas sobre la cabeza de su acompañante, protegiéndole el pelo de la lluvia. Le vio abrir la puerta de su coche, el mismo que Eloise le había ayudado a elegir 2 años atrás. Algo en su interior se quebró. Eloise se dirigió hacia ellos a través del muro de lluvia, sin importarle ya que su ropa estuviera empapada. Dejó el paraguas en la entrada. De todos modos, no le servía de mucho con aquellas ráfagas de viento. «Theodore», gritó al acercarse al coche. Su marido, que ya estaba al volante, se quedó helado. Giró lentamente la cabeza. Su rostro, normalmente calmado en cualquier situación, estaba conmocionado. «Eloise», exhaló. «¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo». Intentó mantener la voz firme, a pesar de los escalofríos que le recorrían el cuerpo por el frío y la tensión nerviosa. «Es importante». Theodore lanzó una mirada nerviosa a Isabella, que miraba con curiosidad a Eloise a través de la ventanilla del coche. «No es un buen momento», salió del coche, pero permaneció de pie junto a la puerta, como dispuesto a escapar en cualquier momento. «Tengo una importante reunión de negocios». «Una reunión de negocios», repitió Eloise, sintiendo que una risa amarga le subía a la garganta. «¿Como ayer en la Costa Azul?» Theodore se puso pálido. «¿Me estás siguiendo?» «No necesitaba mirar», replicó ella. «Me bastó con abrir los ojos y ver la verdad». Theodore se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «Mira, Eloise, no montemos una escena. Hablaremos en casa cuando vuelva». «¿Cuándo vuelvas?», volvió a preguntar. «¿Y cuándo será eso? ¿Mañana? ¿Dentro de una semana? ¿O pensabas no volver?» La puerta del acompañante se abrió e Isabella Travers salió del coche con elegancia. Era media cabeza más alta que Eloise, con una postura perfecta y el aspecto de una modelo de fotografía. En contraste con el aspecto empapado y desaliñado de Eloise, parecía sacada de una revista de moda. «Teo, cariño», murmuró, ignorando el chaparrón. «Tenemos que irnos. Vamos a llegar tarde». Eloise desvió la mirada de Isabella a su marido. «Teo, cariño», repitió. «¿Ni siquiera intentas esconderte?» Theodore parecía acorralado. «Eloise, por favor, no hagamos esto aquí. Estás empapada, vete a casa. Te lo explicaré todo más tarde». «¿El qué?», preguntó ella. «¿Que me estás engañando? ¿Que llevas meses mintiéndome? ¿O que le compraste?» señaló a Isabella con la cabeza. «Un collar por nuestro aniversario». Isabella soltó una carcajada melodiosa pero fría. «Vaya, ¿así que eres su mujer? ¿Esa humilde trabajadora de la galería?» Eloísa sintió que el color le inundaba la cara, a pesar de la fría lluvia. «Sí, soy su mujer», dijo con dignidad. Isabella la miró de pies a cabeza, su pelo mojado pegado a la cara, su blusa sencilla, sus vaqueros, su falta de maquillaje. «Ahora entiendo por qué buscaba a otra», dijo con una sonrisa de superioridad. «Sabes, querida, un hombre como Theodore necesita una mujer a la altura de su estatus». «No», hizo un gesto vago hacia Eloise. «Esto». Eloise se quedó atónita, incapaz de encontrar las palabras.
La lluvia se había intensificado, convirtiendo el aparcamiento en un mar de charcos. Sentía que el agua le entraba en los zapatos y que la ropa le pesaba por la humedad. Theodore, dijo por fin, he venido a decirte algo importante. Sobre mí misma. Sobre quién soy en realidad. No es momento de revelaciones, Eloís, dijo él bruscamente. Lo que tengas que decirme puede esperar. No, no puede, insistió ella. Debes saber la verdad. ¿La verdad? Theodore sonrió amargamente. ¿Y la verdad de que nuestro matrimonio fue un error? ¿Que no éramos el uno para el otro? ¿Que crecí fuera de esa relación? Cada palabra era como una bofetada. Eloís dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se le resbalaba bajo los pies. «No me quieres», susurró. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», respondió Theodore. «Érase una vez. Pero la gente cambia, Eloís. Yo he cambiado. Mi vida, mis ambiciones, todo ha cambiado. Y tú sigues siendo la misma. Una chica dulce y sencilla con pequeños sueños. ¿Y tú quieres una mujer con grandes sueños?» Eloísa sintió hacia Isabela. «Necesito una mujer que me comprenda, que comparta mis objetivos». Theodore miró a Isabela con cariño. «Una mujer con la que pueda construir un futuro». «Un futuro», se hizo eco Eloís. «Suena... ¿Y nuestras promesas? ¿Nuestros votos?» Theodore suspiró con evidente irritación. «Eloís, no quería hacer esto aquí, pero no me dejas otra opción. Voy a solicitar el divorcio. Los papeles están listos. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». Ella le miró sin reconocer al hombre con el que se había casado. ¿Dónde estaba el Theodore que había admirado su sencillez y sinceridad? ¿Quién le había dicho que era lo mejor que le había pasado en la vida? «Te has decidido», dijo ella con voz apagada. «Sí», pareció casi culpable, pero solo por un momento. «La casa se quedará para ti, por supuesto. Me ocuparé de que no te quedes en la calle». «Qué generoso». La amargura en su voz era palpable. «Theo, tenemos que irnos», intervino Isabela, golpeando impaciente la acera con el tacón. «El restaurante no nos reservará la mesa para siempre». «Ya voy». Theodore lanzó una última mirada a Eloís. «Lo siento, pero es lo mejor para los dos. Vete a casa, Eloís. Estás empapada hasta los huesos». Se volvió hacia el coche, dispuesto a alejarse de la desagradable conversación para emprender una nueva y reluciente vida con Isabela. «Theodore», le llamó Eloís, «¿ni siquiera me preguntas qué quería decirte?» «Fuera lo que fuese, ya no importa», respondió él sin volverse. Isabela, sin embargo, se quedó. Se acercó a Eloísa, exhalando el aroma de un perfume caro. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo casi confidencialmente. «Pensó que se había casado con una chica con potencial. Esperaba que florecieras, que te convirtieras en una compañera digna de un hombre de negocios de éxito. Pero seguiste siendo el mismo humilde ratón de galería». Eloísa guardó silencio, sintiendo cómo la lluvia se mezclaba con las lágrimas de su rostro. «Y yo», continuó Isabela, «sé lo que quiero. Sé cómo apoyar a un hombre como Theodore, cómo ayudarle a llegar a lo más alto. Somos perfectos el uno para el otro». «Si tu objetivo es humillarme», dijo Eloísa en voz baja, «no hace falta que lo intentes. Ya estoy lo bastante humillada». Isabela sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Oh, no, solo quería que lo entendieras, para que no te engañaras pensando que Theodore volvería a ti». Algo cambió en los ojos de Eloísa, un destello de la fuerza interior que había heredado de su padre. «No te preocupes», dijo. «No me hago ilusiones». Isabela pareció decepcionada por la falta de una respuesta más emotiva. «Bueno, pues adiós». Se dio la vuelta, pero luego, como si recordara algo, dio media vuelta. «Ah, sí, casi se me olvida. ¿Tienes una pinza para el pelo con las iniciales ET? Creo que me la dejé en el despacho de Theo». Fue una crueldad deliberada, un golpe final calculado para quebrar por completo a Eloís. Isabela saboreó su superioridad, su victoria sobre su rival. «No», respondió Eloís, sacando una horquilla de plata del bolsillo. «Pero he encontrado esto. Creo que es tuyo». Isabela le arrebató la horquilla con súbita ira. «¿Has estado rebuscando entre sus cosas? ¿Espiándolo?» «Buscaba la verdad», replicó Eloísa con sencillez, «y la he encontrado». Aquella serena dignidad debió de tocar la fibra sensible de Isabela. Sus ojos se entrecerraron, su rostro se contorsionó con irritación. «¿Sabes qué es lo más patético?»,
le espetó, que estés aquí de pie, empapado, con cara de tristeza, y todavía intentes mantener tu dignidad. Pero si no eres más que una mendiga que tuvo la suerte de que un hombre como Theodore la atendiera durante un tiempo. Con estas palabras, Isabela empujó de repente a Eloís con ambas manos en el pecho. Sin esperarse el ataque, Eloísa perdió el equilibrio sobre el resbaladizo pavimento y cayó en un profundo charco, haciéndose daño en el codo y el muslo. «Una mendiga», repitió Isabela con una sonrisa triunfal mientras miraba a la mujer en el agua fangosa. «¡Qué pena me das!». Theodore, que ya estaba en el coche, se asomó a la ventanilla. «Isabela, ¿qué haces?». En su voz había más fastidio que preocupación. «Solo quería aclarar algo, cariño», dijo ella volviéndose hacia él. «Vámonos de aquí». Se dirigió al coche, dejando a Eloísa tirada en un charco bajo la lluvia torrencial. Ninguno de los dos le ofreció ayuda, ninguna expresión de pesar. Theodore ni siquiera miró a su exmujer, como si ya no existiera para él. Eloísa se levantó lentamente, sintiendo el agua embarrada que goteaba de su ropa. El dolor de la caída no era nada comparado con el dolor de la humillación. Vio cómo Theodore arrancaba el motor, dispuesto a marcharse y dejarla aquí, mojada, sucia y destrozada. Y en ese momento una voz masculina y tranquila sonó a su lado. «Señorita Prescott, déjeme ayudarla». Se dio la vuelta y vio a un hombre alto con traje oscuro que la cubría con un gran paraguas negro. Su rostro le resultaba vagamente familiar, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca. «¿Quién? ¿Quién es usted?», preguntó temblando de frío y conmocionada. «Roark Ellington, señorita», respondió él. «Su padre me ha enviado. Creo que es hora de que vuelva a casa». Theodore, que ya había empezado a alejarse, frenó bruscamente al oír esto. Salió del coche y miró perplejo al desconocido. «¿Qué quiere decir, señorita Prescott?», preguntó. «Su apellido es Evans, es decir, Quentin ahora». Roark ladeó ligeramente la cabeza, mirando a Theodore con una expresión cercana a la lástima. «Me temo que se equivoca, señor Quentin. El apellido de soltera de su esposa es Prescott. Eloise Prescott, hija única y heredera de Robert Prescott, propietario de la farmacéutica Prescott». Theodore se quedó con la boca abierta. Isabela salió del coche y se acercó a él, mirando la escena incomprensiblemente. «¿Qué ocurre?», preguntó. «¿Quién es?». Pero Theodore no la oyó. Miró a Eloísa como si hubiera visto un fantasma. «¿Prescott?», susurró. «¿Tú? ¿Prescott?». Eloise asintió lentamente, sintiéndose extrañamente aliviada de que por fin se hubiera revelado la verdad. «Sí, Theodore, soy Eloise Prescott. Pero, ¿cómo? ¿Cómo?». Parecía completamente perdido. «Nunca dijiste...». «Quería que me quisieran por lo que soy», respondió. «No por mi apellido o mi fortuna. Quería estar segura de que quien me amara, amaría a la verdadera Eloísa». Theodore se sintió como si le hubieran dado una patada en la barbilla. Miró de Eloise a Roark y viceversa, tratando de encontrarle sentido a lo que había oído. Prescott repitió con dulzura. «Pero es una de las familias más ricas del país», terminó Roark por él. «Sí, lo es». Isabela palideció al darse cuenta de lo irónico de la situación. La mujer a la que acababa de llamar mendiga y empujar al barro era la heredera de una fortuna de $1.000 millones. «Esto es una broma», dijo con voz temblorosa. «No puedes ser una Prescott. Trabajas en una galería, vives en una casa normal y corriente». «Quería una vida normal», respondió Eloise con sencillez. «Quería saber qué podía hacer sola, sin el apellido de mi padre. Y descubrí», miró a Theodore, «muchas cosas interesantes». Roark se acercó, cubriendo por completo a Eloise con su paraguas. «Señorita Prescott, el coche está esperando. Sus padres se alegrarán de verla en casa». Ella dudó un momento y luego asintió. «Sí, señor Ellington, creo que ya es hora». Theodore dio un paso adelante, con el rostro contraído por la repentina comprensión. «Eloise, espera. Podemos hablar. No me di cuenta. Si lo hubiera sabido...». Ella se detuvo y se volvió hacia él. «Si hubieras sabido...». «¿Qué, Theodore?». «Que era rica. ¿Que podía comprar tu empresa sin darme cuenta del gasto? ¿Habría cambiado eso tus sentimientos hacia mí?». Se quedó callado, incapaz de responder. «Precisamente por eso ocultaba la verdad», dijo Eloise. «Y acabas de darme la razón». Se volvió hacia Roark,
dispuesta a marcharse. Pero Isabela la agarró del brazo. «Escucha», comenzó con una falsa sonrisa. «Ha habido un terrible malentendido. Nunca habría dicho esas cosas si lo hubiera sabido». «Si hubiera sabido que era rica», terminó Eloís por ella. «Claro que no lo harías. Fingirías ser mi mejor amiga», le soltó la mano. «Pero el caso es que dijiste exactamente lo que creías haber dicho, y eso dice más de ti que cualquier disculpa». Eloís se volvió hacia Rourke, ignorando los nuevos intentos de Theodore e Isabella por llamar su atención. «Señor Ellington, estoy lista para irme». Rourke asintió y la condujo hasta un coche ejecutivo negro aparcado en las inmediaciones. Abriéndole la puerta, la ayudó a subir al coche, a pesar de su ropa mojada y sucia. Desde el coche, Eloís observó a Theodore e Isabella de pie bajo la lluvia, ambos pálidos y temblorosos, indecisos de moverse. Incluso ayer esta escena le habría causado un dolor insoportable. Hoy solo sentía fatiga y una extraña e inesperada liberación. Rourke se puso al volante y encendió el motor. «¿A dónde vamos, señorita Prescott?» Eloís pensó un momento. «A casa, señor Ellington», respondió. «A la mansión Prescott. Creo que es hora de volver a la realidad». El coche se puso en marcha, dejando atrás el aparcamiento empapado y a las dos personas confusas que acababan de darse cuenta de la magnitud de su error. El coche negro avanzó suavemente por la autopista, dejando atrás la ciudad con su ruido y su bullicio. La lluvia fue amainando hasta convertirse en una ligera llovizna. Eloís estaba sentada en el asiento trasero, envuelta en la manta que Rourke había sacado del maletero. Su ropa aún estaba húmeda y su pelo olía a agua de lluvia y barro. Miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba, pero lo único que veía era la cara de Theodore al enterarse de la verdad. Conmoción, incredulidad y luego la misma expresión que había temido ver todos estos años. Cálculo codicioso. «¿Cómo se siente, señorita Prescott?» La voz de Rourke interrumpió sus cavilaciones. «Extraña», respondió ella con sinceridad. «Y por favor, llámeme Eloís. Después de 3 años observándome, creo que podemos prescindir de las formalidades». Rourke le lanzó una rápida mirada a través del espejo retrovisor. «¿Lo sabías?» «No», sonrió ella débilmente. «No hasta esta noche. Pero ahora, mirando hacia atrás, noto un patrón. El todoterreno gris que aparcaba a menudo cerca de nuestra casa. Un hombre leyendo el periódico en la misma cafetería donde desayunaba los viernes. Pequeñas coincidencias que yo tachaba de paranoia. Tu padre insistió en que guardáramos el secreto», explicó Rourke. «Quería que vivieras la vida que eligieras, pero quería que estuvieras a salvo». «¿Y las amenazas?», preguntó Eloís. «¿Son reales?», Rourke asintió. «Por desgracia, sí. Hace 6 meses, la corporación de tu padre retiró su cooperación con Global Farm. Querían utilizar las patentes de los Prescott para producir genéricos baratos de dudosa calidad. Una semana después de la cancelación, empezaron a recibir cartas amenazantes. La intimidación habitual, pero una de ellas contenía información sobre su persona, su paradero, su rutina diaria. Eso llevó las cosas a un nuevo nivel. Eloís se estremeció. Solo ahora se daba cuenta de lo ingenua que había sido todo este tiempo. Había creído que había cortado toda conexión con su vida pasada, pero la realidad era otra. El pasado siempre había estado con ella, solo que lo había mantenido a una distancia respetuosa. «Gracias», dijo en voz baja, «por cuidarme». Rourke respondió con una leve inclinación de cabeza, sin apartar los ojos de la carretera. El teléfono de Eloís sonó por tercera vez en los últimos 20 minutos. Volvió a mirar la pantalla. Theodore había dejado pasar las 2 primeras llamadas y ahora decidió apagar el teléfono por completo. «No se va a rendir tan fácilmente», dijo Rourke. «A la gente le gusta su marido, exmarido. Se apresuran a calcular los beneficios». «Lo sé», replicó Eloís. «Por eso mantuve oculta mi identidad. Quería asegurarme de que un hombre me amaría a mí, no a mi condición». ¿Funcionó? No había burla en la voz de Rourke, solo interés genuino. Eloís sonrió con amargura. «Creo que esta noche ha dado una respuesta definitiva». Permanecieron en silencio. El coche salió de la autopista principal por una carretera privada bordeada de robles centenarios. 2 curvas más y la silueta de la finca Prescott apareció en la distancia. Eloís contuvo la respiración.
Hacía más de 3 años que no venía por aquí, pero cada piedra, cada árbol de este lugar estaba escrito en su memoria. La mansión de estilo georgiano, construida por su bisabuelo a principios del siglo XX, estaba inmersa en el verdor de un parque meticulosamente cuidado. Incluso ahora, en el crepúsculo y la llovizna, tenía un aspecto majestuoso. Rourke se detuvo ante la entrada principal y apagó el motor. «Ya hemos llegado», dijo simplemente. Eloise no se movió, sintiendo de pronto una extraña excitación. ¿Qué dirían sus padres? ¿Se decepcionarían al verla de vuelta? ¿O por el contrario, se alegrarían? ¿Cómo cambiaría su vida ahora que su experimento con la normalidad había acabado en semejante fiasco? ¿Saben que voy?, preguntó. Sí. Rourke salió del coche y le abrió la puerta. Informé a tu padre justo después del incidente en el aparcamiento. Ella bajó, aún envuelta en la tela escocesa. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe antes de que pudieran subir los escalones. Diana Prescott estaba en el umbral, una mujer alta y esbelta, con una postura impecable y el pelo todavía castaño a pesar de su edad. «¡Eloise!», exclamó corriendo hacia su hija. «Dios mío, estás toda mojada. ¿Qué te pasa?». Antes de que Eloise pudiera responder, se vio rodeada de cuidados y atenciones. Aparecieron un ama de llaves, una asistenta y otras personas del personal. Todos expresaban preocupación, ofrecían ayuda, hacían preguntas. «Por favor», suplicó finalmente Eloise. «Solo necesito un baño caliente y una muda de ropa». «Por supuesto, querida», asintió Diana. «Tu habitación está lista. Siempre ha estado lista». Por alguna razón, aquella frase conmovió a Eloise hasta lo más hondo. Durante los 3 años de su ausencia, la habitación había estado esperándola, como si sus padres nunca hubieran dudado de que su hija volvería algún día. Rourke desapareció sin que nadie se diera cuenta. Su tarea estaba cumplida. Eloise subió la familiar escalera de mármol hasta el primer piso del ala este, donde se encontraban los apartamentos privados de la familia. Su habitación estaba exactamente como la había dejado, espaciosa, luminosa, con muebles antiguos y comodidades modernas. Había flores frescas en la mesa junto a la ventana, y la cama estaba perfectamente hecha, como si no hubiera estado fuera 3 años, sino solo un fin de semana. Un baño caliente con sales aromáticas era justo lo que necesitaba. Eloise se tumbó en el agua, sintiendo cómo la tensión física y emocional se desvanecía poco a poco. Los acontecimientos del día pasaron ante sus ojos. La humillante escena del aparcamiento, las caras de sorpresa de Theodore e Isabella, la inesperada aparición de Rourke, su regreso a casa. «A casa», pronunció la palabra en voz alta, saboreándola. Extrañamente, ahora por primera vez en mucho tiempo, sonaba bien. La casa de los Quentin nunca había sido realmente su hogar, por mucho que intentara convencerse de lo contrario. Después del baño, se puso un suave traje casero que encontró en su armario. Su antigua ropa, toda su antigua vida, todo estaba aquí, esperando pacientemente su regreso. Al bajar al pequeño salón, encontró a sus padres sentados junto a la chimenea. Robert Prescott, un hombre corpulento de pelo gris y ojos azules, salió a su encuentro. «Eloise», dijo mezclando alivio y preocupación en su voz. «¿Cómo estás, querida?» «Mejor», respondió ella dejando que su padre la rodeara con el brazo. «Mucho mejor. Ellington me contó lo que pasó». Robert sacudió la cabeza. «Ese Quentin, bastardo». «Robert», le reprendió Diana con suavidad. «Ahora no». Se sentaron junto a la chimenea. El ama de llaves trajo té y aperitivos, pero Eloísa se dio cuenta de que no tenía nada de hambre. Rodeó la taza con las palmas de las manos, saboreando el calor. «Debería haberle dicho la verdad», dijo tras un largo silencio. «Desde el principio. Quizá entonces las cosas habrían sido diferentes». Diana le tocó suavemente la mano. «O todo habría acabado aún más rápido. Querías que te quisieran por ti misma, no por el estado de tu familia. Eso no tiene nada de vergonzoso». «Pero yo también mentí», objetó Eloise. «Toda nuestra relación se basaba en mentiras. Hay una diferencia entre mentir por interés propio y mentir para protegerte», señaló Robert. «Tú querías proteger tu corazón. Él quería llenarse los bolsillos». Eloise no respondió. Su padre siempre había visto el mundo en blanco y negro. Había negocios, había competidores,
¿Había una familia que proteger a toda costa? En su visión del mundo no había medias tintas. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Diana. Eloís se encogió de hombros. ¿Sinceramente? No lo sé. No pensé que mi experimento acabaría así. Siempre puedes volver a la corporación, sugirió Robert. Tu puesto en el consejo de administración te está esperando. Y, francamente, nos vendría bien sangre fresca e ideas nuevas. Eloís sonrió débilmente. Su padre nunca perdía la oportunidad de hablar de negocios. Lo pensaré, respondió ella. Pero ahora necesito tiempo, para aclararme, para saber lo que realmente quiero. Por supuesto, cariño. Diana lanzó una mirada de advertencia a su marido. Tienes todo el tiempo del mundo. Lo importante es que estés en casa y a salvo. Después de la cena, que transcurrió en un ambiente relativamente tranquilo, Eloís regresó a su habitación. Se acercó a la ventana y descorrió la pesada cortina. Había dejado de llover y se veían estrellas entre las nubes. El enorme parque de la finca se extendía ante ella, iluminado por farolillos estratégicamente colocados. Este era su mundo, seguro, lujoso, privilegiado, el mundo del que tanto había deseado escapar hacía 3 años. Resultaba irónico que ahora estuviera de nuevo aquí, buscando refugio de la realidad que ella misma había creado. Su teléfono, que había encendido después de cenar, sonó de nuevo. Theodore. Dudó, pero contestó. Eloís. Su voz sonaba preocupada. Menos mal que has contestado. Llevo toda la noche intentando llamarte. ¿Qué quieres, Theodore?, preguntó cansada. Hablar, explicarte. Ya estaba en shock. Todavía no puedo creer que seas Prescott. ¿Por qué no me lo dijiste? Eloís suspiró. ¿Qué habría cambiado si te lo hubiera dicho? ¿Te habrías casado conmigo por mi fortuna en vez de a pesar de mi falta de ella? No quiero decir, vaciló. Te quería por lo que eres. Tu dinero no importa. ¿No importa? Había cero en su voz. Entonces, ¿por qué llamas ahora? ¿Por qué de repente piensas en la esposa que ibas a dejar esta tarde? Theodore guardó silencio. Exactamente, continuó Eloís. No se trata de mí, sino de dinero. Estás calculando cómo sacar lo mejor de esta situación. Estás siendo injusto, objetó. Me quedé atónita, confusa. Cometí un error con Isabela, lo admito. Pero eso no significa que no te quisiera. ¿Me querías?, intervino Eloís. ¿En pasado? Qué oportuno, Theodore. Esta tarde dijiste que nuestro matrimonio era un error, que habías superado nuestra relación. Y ahora que sabes quién soy, ¿de repente piensas en el amor? Eloís, por favor, sonaba desesperado. Reunámonos y hablemos con calma. Te lo explicaré todo. No hay nada que explicar, Theodore, respondió ella. Está muy claro. Tú has elegido con quién quieres estar. Y yo he elegido quién quiero ser. Ahí es donde nos separamos. Espera, no cuelgues, dijo él rápidamente, temiendo que ella le cortara. ¿Y la casa? ¿Nuestras cosas? ¿El divorcio? Tenemos que hablar de asuntos prácticos. Eloís sonrió amargamente. Esta era la verdadera cara de Theodore Quentin. Incluso ahora pensaba en el aspecto práctico, en lo que tenía que ganar o perder. Mi abogado se pondrá en contacto con usted, dijo. Puedes quedarte con la casa, con tus cosas también. Ya no necesito nada de eso. Eloís. Ella desconectó la llamada y bloqueó su número. Se acabó. Unos minutos más tarde, llegó un mensaje de un número desconocido. Soy Isabela. Tenemos que hablar. Puedo explicártelo todo. Por favor, dame una oportunidad. Eloís ni siquiera se molestó en contestar. Se limitó a bloquear también ese número. Sabía muy bien que Isabela probablemente ya había calculado lo que podía ganar conociendo a la heredera de los Prescott. Tal vez incluso planeaba utilizar a Eloís para avanzar en su carrera o conseguir inversiones para algún proyecto. Pensar en ello, más que enfadarla, la cansaba. ¿Cuántas personas en su vida solo la habían visto como un bolso con piernas? ¿Y cuántas más habría así? Llamaron a la puerta. Eloísa la abrió. En el umbral estaba Diana con una bandeja en la que humeaban 2 tazas. Chocolate caliente, dijo con una leve sonrisa, como cuando eras pequeña, cuando tenías problemas. Eloísa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se apartó en silencio para dejar entrar a su madre en la habitación. Se sentaron en el pequeño sofá junto a la ventana, con una taza de chocolate en la mano.
Permanecieron un rato en silencio, saboreando el momento de intimidad que les había faltado en los últimos años. «Sabes», dijo finalmente Diana, «cuando te fuiste me enfadé. No entendía cómo podías renunciar a todo lo que tenías por un juego de la vida». Eloísa se quedó mirando la taza sin levantar los ojos. «Pero entonces», continuó su madre, «empecé a darme cuenta. Siempre fuiste diferente, más sensible, más sincera que la mayoría de la gente de nuestro círculo. Querías encontrar el verdadero amor, la verdadera aceptación, tu verdadero yo. Y fracasaste estrepitosamente», dijo Eloís con amargura. Diana negó con la cabeza. «No, encontraste respuestas. No las que esperabas quizá, pero respuestas al fin y al cabo. Ahora sabes quién eres y lo que vales, sin apellido, sin dinero, sin contactos. Eso vale mucho». Eloísa levantó la vista, sorprendida por la sabiduría de su madre. Siempre había pensado que Diana no era más que una mujer de la alta sociedad, la esposa de un hombre rico a la que solo le importaban las recepciones y la caridad. ¿Cómo podía estar tan ciega? «¿Qué hago ahora, mamá?», preguntó en voz baja. Diana sonrió. «Lo que te dicte el corazón. Vuelve a la corporación o no, sigue trabajando en la galería o busca algo nuevo. Depende de ti. Lo único que te pido es que no vuelvas a huir, ni de nosotros ni de ti misma». Eloísa sintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Te lo prometo». Terminaron su chocolate en un acogedor silencio. Cuando Diana se marchó, deseándole buenas noches a su hija, Eloísa se quedó largo rato junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Por primera vez en muchos meses se sintió en paz. Sí, le habían roto el corazón, minado su confianza y pisoteado sus sueños de amor sencillo y sincero. Pero junto con el dolor llegó la liberación. Ya no tenía que fingir, ocultar sus orígenes, sus habilidades, su poder. Pasara lo que pasara, se enfrentaría a ello como Eloise Prescott, no como una chica ingenua que jugaba a ser corriente, sino como una mujer que había aprendido el precio de la sinceridad y la traición. Por la mañana, Eloise se despertó tarde, tras haber dormido por primera vez en mucho tiempo. Se estiró en la cama y se sorprendió al darse cuenta de que se sentía bien. No perfectamente, por supuesto. Las heridas de la noche anterior aún estaban frescas, pero sí mucho mejor de lo que esperaba. Bajó al comedor, donde encontró a su padre leyendo el periódico mientras desayunaba. «Buenos días», la saludó, dejando a un lado la edición impresa. «¿Qué tal has dormido?». «Sorprendentemente bien», respondió Eloís con sinceridad, sentándose frente a él. Robert asintió con aprobación. «Me alegro de oírlo. Tienes mejor aspecto». El desayuno transcurrió en un ambiente tranquilo. Hablaron de cosas neutras: el tiempo, la nueva exposición en el Museo de la Ciudad, los planes de Diana para renovar el ala este de la finca. Ninguna mención a Theodore, al incidente de ayer, al futuro. Después del desayuno, Eloís decidió dar un paseo por el parque. El día era claro y soleado, como si la tormenta de ayer hubiera borrado todas las preocupaciones y penas. Caminó por los senderos que le eran familiares desde su infancia, disfrutando del silencio y la belleza del cuidado paisaje. Junto a un pequeño estanque artificial, vio a Rourke Ellington. Estaba mirando el agua, sumido en sus pensamientos. Al notar la presencia de Eloís, asintió levemente con la cabeza. «Buenos días», dijo ella, acercándose. «No sabía que seguías aquí». «Tu padre me pidió que me quedara un rato», respondió, «por si necesitaba mi ayuda». Eloísa se sentó en el banco de piedra junto al estanque. «¿Y cuánto tiempo lleva trabajando para mi familia, señor Ellington?» 3 años y 2 meses. Se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa. «Desde que decidiste empezar una nueva vida. Y todo ese tiempo me ha estado observando». Fue una afirmación, no una pregunta. Rourke asintió. «Ese es mi trabajo. Debe de haber sido terriblemente aburrido», comentó Eloís con una leve sonrisa. «Observar mi predecible vida día tras día». «En absoluto», objetó él. «Usted es una persona interesante, señorita Prescott. No todo el mundo es capaz de renunciar a privilegios por principios». Eloís le miró sorprendida. No había adulación en sus palabras, ni intento de agradar, solo una afirmación de hecho. «Y sin embargo, he fracasado», dijo. Todo aquello de la vida ordinaria había acabado en desastre.
Rourke se encogió de hombros. Yo no lo llamaría fracaso. Has aprendido la verdad sobre el hombre al que has atado tu vida. Mejor ahora que dentro de 10 años, cuando habría estado en juego mucho más. Había una lógica simple e innegable en sus palabras. Eloís sonrió involuntariamente. ¿Siempre eres tan pragmático? 8 años en las fuerzas especiales te enseñan a ver una situación como es, no como te gustaría que fuera, respondió él. Se sentaron en un cómodo silencio, observando los círculos de libélulas saltarinas sobre el agua. Theodore llamó ayer, dijo por fin Eloís. E Isabella también intentó ponerse en contacto conmigo. Rourke no hizo ningún comentario al respecto. Se limitó a esperar el resto de la conversación. No contesté a ninguno, añadió. Contesté a Theodore, pero solo para decirle que lo nuestro había terminado. Una sabia decisión, aprobó Rourke. No se puede dar una segunda oportunidad a gente como ellos. No la merecen. No se trata de si la merecen o no, dijo Eloís. Es que no quiero seguir viviendo una mentira, ni la mía ni la de nadie. Rourke asintió, aceptando su punto de vista. ¿Y ahora qué? Eloís respiró hondo. No lo sé. No puedo volver a la galería. Son demasiados recuerdos. Mi padre me ofrece un puesto en la empresa, pero no sé si estoy preparada. Necesito tiempo para averiguar lo que realmente quiero. Tú tienes ese tiempo, dijo Rourke. Y recursos. No mucha gente tiene tanta suerte. Sí, asintió ella. Soy consciente de mi privilegio. Por eso quiero usarlo sabiamente, y no solo vivir de un porcentaje de la fortuna familiar. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, uno de los guardias de la finca se acercó a ellos. Señorita Prescott, le dijo a Eloís, hay un tal señor Quentin en la puerta principal. Insiste en verla. Eloís se puso tensa. ¿Qué es lo que quiere? Dice que tiene que hablar con usted personalmente. Muy insistente. Rourke se levantó y se puso a trabajar de inmediato. Estoy en ello, dijo con firmeza. No necesitas verle. Eloís dudó. Una parte de ella quería evitar el encuentro, esconderse tras los muros de la finca y la seguridad, pero otra parte de ella se dio cuenta de que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Theodore. No, dijo al fin. Hablaré con él. Aquí, en el parque. Rodeó el espacio abierto con la mano. Que los guardias lo traigan aquí, pero que se quede cerca. Rourke puso cara de desaprobación, pero asintió, respetando su decisión. Estaré cerca, dijo, retrocediendo unos pasos, pero manteniéndose a la vista. Eloís cuadró los hombros y respiró hondo, preparándose para enfrentarse al hombre que le había roto el corazón hacía apenas un día. Pasara lo que pasara, lo afrontaría con la dignidad de Eloís Prescott. Habían pasado 15 días desde aquella tarde lluviosa en la que Eloís había regresado a la finca de la familia Prescott. El encuentro con Theodore en el parque había sido previsiblemente desagradable. Con él revoloteando entre disculpas, excusas e intentos apenas disimulados de averiguar hasta qué punto su posición como socio en la corporación se vería afectada por su ruptura con Eloís. Ella le escuchó con fría calma y luego se limitó a decir: mi abogado ya ha preparado los papeles del divorcio. Las comunicaciones posteriores solo tendrán lugar a través de abogados. Con eso se dio la vuelta y se marchó, dejando a Theodore bajo la atenta mirada de Rourke y de seguridad. Desde entonces, Eloís no había vuelto a pensar en su exmarido. En lugar de eso, se había sumergido en su trabajo, primero poniendo en orden sus pensamientos y planes, y luego, poco a poco, volviendo a los asuntos de la empresa familiar. Ahora estaba sentada en la biblioteca de la finca, rodeada de informes y análisis. Llevaba 3 días estudiando la situación del gigante farmacéutico de los Prescott, leyendo documentos financieros, familiarizándose con los nuevos proyectos y analizando las tendencias del mercado. Impresionante dedicación, comentó Robert Prescott, entrando en la biblioteca con una taza de café en la mano. No te has levantado de esa silla desde esta mañana. Eloís sonrió, apartando otra carpeta. Han cambiado muchas cosas en 3 años. Quiero asegurarme de estar bien informada antes de la reunión del consejo de mañana. Robert se sentó en la silla de enfrente y miró a su hija con aprobación. Había cambiado notablemente en 15 días, no solo exteriormente, volviendo a un estilo más refinado de vestir y peinarse, sino también interiormente. En su mirada había una confianza y una determinación que antes le faltaban. No hace falta que vuelvas tan pronto, dijo. Solo te ofrecía una opción,
Pero no esperaba que te pusieras a trabajar de inmediato. ¿Qué otra cosa se supone que tengo que hacer? Eloise se encogió de hombros. ¿Quedarme sentada compadeciéndome de mí misma? ¿O tal vez empezar un nuevo experimento con una vida normal? Sonrió ligeramente, demostrando que podía ironizar sobre su pasado. No, creo que ha llegado el momento de aceptar por fin la responsabilidad de quién soy y cuál es mi lugar en el mundo. Robert miró a su hija con atención. Has cambiado, dijo. Has madurado. El desamor es un gran maestro, dijo ella sin amargura, simplemente constatando el hecho. Se quedaron un momento en silencio. Desde las ventanas de la biblioteca podían ver el parque de la mansión, donde los jardineros estaban podando los setos. Un día cualquiera en la vida de una de las familias más ricas del país. Hablando de la reunión de mañana, dijo Robert cambiando de tema, te he preparado un breve resumen de cada uno de los miembros del consejo. Algunas de las caras son nuevas. Aún no las conoces. Eloise asintió agradecida. Será de gran ayuda. Quiero causar una buena impresión. Eres una Prescott, respondió padre con sencillez. Con eso me basta. Ella negó con la cabeza. No, papá. Un apellido es solo la puerta que se abre ante ti. Lo que haces cuando entras es otra cosa. Robert sonrió, claramente satisfecho con su respuesta. En ese caso, creo que te gustará el proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos 6 meses. Un centro de investigación en Arizona, dedicado por entero a desarrollar medicamentos asequibles para enfermedades raras. No es el campo más lucrativo, pero es socialmente importante. Los ojos de Eloise se iluminaron con interés. Parece prometedor. Tengo algunas ideas sobre cómo podemos ampliar este proyecto sin sacrificar la rentabilidad. Verás, Robert miró a su hija con orgullo. Te he dicho que la empresa necesita sangre fresca e ideas nuevas. Su conversación se vio interrumpida por unos golpes en la puerta. Rourke Ellington entró en la biblioteca, tan elegante como siempre, con traje y una expresión impenetrable en el rostro. Disculpe la intromisión, dijo. Señor Prescott, le llaman de la oficina de Tokio. Dicen que es urgente. Robert suspiró y se levantó. El deber me llama. Continuaremos esta conversación más tarde, Eloise. Mientras su padre salía, Eloise miró a Rourke, que permanecía de pie junto a la puerta. ¿Quiere sentarse, señor Ellington? Sugirió. Necesito descansar de estos informes. Rourke vaciló y se sentó en la silla que Robert acababa de dejar libre. Parecía algo incómodo, claramente poco acostumbrado a este formato de comunicación con un sujeto de seguridad. Lo estás haciendo bien, comentó. Bienvenida de nuevo al negocio familiar. Eloise sonrió. Gracias, aunque todavía estoy al principio del viaje. Han cambiado muchas cosas en el tiempo que he estado fuera. Pero la esencia sigue siendo la misma, replicó Rourke. Los negocios son los negocios, por mucho que cambien los detalles. ¿Un filósofo de corazón? Bromeó Eloise. La comisura de sus labios se movió ligeramente, casi como una sonrisa. Más bien un pragmático por necesidad. Eloise dejó a un lado la carpeta que estaba revisando y miró detenidamente al hombre que tenía enfrente. En las 2 semanas transcurridas desde su regreso, habían mantenido varias conversaciones, pero siempre breves y directas. Ahora, de repente, quería saber más sobre el hombre que había pasado 3 años observando su vida desde las sombras. «Hábleme de usted, señor Ellington», le preguntó. «Solo sé que es usted exmilitar y que mi padre le contrató para protegerme. Pero ¿quién es usted en realidad?» Rourke pareció sorprendido por la pregunta, pero no se negó a contestar. «No hay mucho que contar. Crecí en un pequeño pueblo de Montana. El padre era sheriff y la madre maestra de escuela. Después del instituto, se alistó en el ejército, luego en las fuerzas especiales. 8 años en el servicio, 2 heridas, una medalla al valor que prefería no recibir. Hablaba con calma, sin alardes ni autodesprecio. Cuando me licenciaron trabajé para una empresa de seguridad privada. Entonces conocí a tu padre. ¿Cómo ocurrió?, preguntó Eloise. Rourke se lo pensó un momento, como si estuviera decidiendo cuántos detalles revelar. Tuvo que ver con un contrato anterior. Me encargaba de la seguridad de un diplomático durante una conferencia internacional. Ah, situación. Hice mi trabajo. Tu padre quedó impresionado y me sugirió que me uniera a su servicio. Una situación, repitió Eloise. Suena intrigante. Solo un intento de secuestro, se encogió de hombros Rourke. Sería
Nada inusual en ciertos círculos. Eloís negó con la cabeza. Para ti quizás sea algo corriente. Para la mayoría de la gente, no. De todos modos, continuó, tu padre me ofreció un trabajo que me pareció interesante. Observar cómo la heredera de un imperio multimillonario decide jugar con la vida ordinaria no es la tarea más común. Jugar, refunfuñó Eloís. Suena como si fuera el capricho de una niña mimada. No me refería a eso, objetó Rourke. De hecho, entiendo tus motivos mejor de lo que crees. ¿De veras? Enarcó una ceja. En mi trabajo es importante saber leer a la gente, explicó. Querías conocer tu verdadero valor, no como heredera de los Prescott, sino como ser humano. Quería estar segura de que los que la rodeaban la vieran a usted, no a su dinero y su estatus. Eloís lo miró sorprendida. Para ser alguien que se mantiene en la sombra, eres muy observadora. Por eso soy buena en mi trabajo, respondió él sin falsa modestia. Para ver y permanecer invisible. En otro lugar de la ciudad, en la modesta oficina de la consultora de Theodore Quentin, el ambiente era tenso. Theodore estaba sentado ante su mesa, rodeado de papeles, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Los últimos 15 días se habían convertido en una pesadilla para él. Eloísa no contestaba a sus llamadas y mensajes. Los abogados de ella se mostraban inflexibles con el divorcio, y sus perspectivas de negocio eran cada vez menos halagüeñas. Tienes un aspecto horrible, comentó Isabela, entrando en el despacho sin llamar. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Theodore la miró cansado. ¿Y eso qué importa? Tenemos problemas mayores. Isabela se sentó frente a él, escrutando al hombre que hasta hacía poco le había parecido la personificación del éxito y la ambición. Ahora parecía destrozado, desesperado. NextGen ha cancelado la reunión, le informó Theodore. Es la tercera vez en una semana. Está claro que están esperando el resultado de la reunión del Consejo de Administración de Prescott de mañana. ¿Y los demás clientes? Preguntó Isabela. Theodore sonrió con amargura. ¿Qué otros clientes? Todo el mundo sabe lo que ha pasado. En toda la ciudad se habla de cómo Theodore Quentin no reconoció a su propia esposa multimillonaria y luego la engañó. Nadie quiere tratar con un hombre que metió la pata hasta el fondo. Isabela guarda silencio. Ella misma estaba sintiendo los efectos del escándalo. Los colegas la evitaban, los superiores aludían a la necesidad de preservar la reputación de la empresa. Un poco más, y su carrera, por la que había sacrificado mucho, estaría en peligro. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó por fin. Lo que he planeado, respondió Theodore, enderezándose. Un brillo febril apareció en sus ojos. Mañana voy a una reunión del Consejo de Administración de la farmacéutica Prescott. Tengo una invitación como representante de NextGen. Han insistido en mi presencia para hablar del proyecto conjunto. ¿Qué vas a hacer allí?, preguntó Isabela con ansiedad. Hablar con Eloís, respondió él con sencillez. Explicarle que todo ha sido un gran malentendido, que realmente la amaba, pero que solo estaba confundido, una debilidad momentánea. Theodore, Isabela negó con la cabeza. No te creerá, y menos después de lo que le dijiste bajo la lluvia. Lo hará, insistió él con una seguridad rayana en la obsesión. Tiene que hacerlo. He preparado una presentación, todas las fotos, cartas, recuerdos de nuestro tiempo juntos. Le recordaré lo felices que fuimos. Isabela lo miró con creciente preocupación. El hombre que tenía delante ya no era el Theodore calculador y ambicioso con el que había iniciado una aventura. Se había convertido en un obsesivo, al borde de la desesperación. ¿Y si no funciona?, se preguntó. ¿Y si se niega siquiera a hablar contigo? Entonces tengo un plan B. Theodore abrió un cajón del escritorio y sacó un pendrive. Aquí tienes información sobre algunos de los estudios controvertidos de Prescott Pharmaceuticals. Datos sobre los efectos secundarios de su nuevo fármaco que han intentado ocultar. Conseguí estos documentos de una persona con información privilegiada en NextGen. Isabela palideció. ¿Vas a chantajear a los Prescott? ¿Estás loco? No es chantaje, objetó Theodore. Es apalancamiento. Si Eloís no quiere oír hablar de nuestros sentimientos, quizá escuche argumentos sobre la reputación de la empresa de su familia. Theodore, habló Isabela despacio, como si se dirigiera a un niño. No te das cuenta de con quién te estás metiendo. Los Prescott no son solo una familia adinerada. Tienen contactos al más alto nivel, influencia, recursos. Si intentas amenazarlos,
te aplastarán. «No tengo elección», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «¿Es que no lo entiendes? Sin Eloís, sin este contrato, lo perderé todo. Mi negocio está al borde del colapso. Mi reputación está arruinada. ¿Qué me queda?» Isabela se levantó, mirándole con una mezcla de lástima y miedo. «Encuentra otra manera, cualquier otro camino. Lo que estás planeando es un suicidio. Entonces ayúdame». Theodore la agarró de la mano. «¿Conoces a Eloís? ¿Sabes cómo hablar con ella? ¿Qué necesita oír para perdonarme?» «No la conozco», respondió Isabela en voz baja. Ninguno de nosotros conocía a la verdadera Eloís Prescott. Solo veíamos lo que ella nos dejaba ver. Theodore le soltó la mano y se reclinó en la silla, aún más agotado. «Tengo que intentarlo», dijo. «Tengo que hacerlo bien». Isabela se dio cuenta de que no podía convencerle. La obsesión de Theodore por Eloís se había convertido en algo doloroso, peligroso. Y lo peor de todo era que ella misma estaba contribuyendo a ello sin saberlo, alentando su ambición, empujándole a traicionar a su mujer por un futuro mejor. Al salir del despacho de Theodore, sacó su teléfono y marcó un número que le había dado un conocido periodista, el contacto directo de seguridad de la finca Prescott. Quizá alertando a Eloís, se redimiría al menos en parte. Mientras tanto, en la mansión Prescott, Eloís estaba sentada en el estudio de su padre, discutiendo la advertencia de Isabela y las posibles amenazas de Theodore. «El contrato con NextGen es muy importante para nosotros», explicó Robert. «Su tecnología de inteligencia artificial para analizar datos médicos acelerará enormemente nuestra investigación. Pero Quentin es solo un consultor, no una figura clave en esta asociación. Sin embargo, está tramando algo», dijo Eloís, pensativa. Isabela parecía realmente preocupada. «Aumentaremos las medidas de seguridad en la reunión de mañana», le aseguró su padre. «Ellington ya está trabajando en ello. Nadie podrá hacer daño a la empresa ni a ti». Eloís asintió, pero la preocupación no la abandonó. Conocía bien a Theodore, o eso creía. Era un hombre ambicioso y decidido que no se detenía ante nada para alcanzar sus objetivos. Si estaba decidido a reconquistarla o a vengar su rechazo, podía llegar a medidas extremas. A última hora de la tarde, cuando la mayoría del personal de la finca se había ido a sus habitaciones, Eloís se sentó en la terraza con una taza de té de hierbas, observando el cielo estrellado. Los acontecimientos de las últimas semanas pasaban por su mente como una película. Su vida con Theodore, el descubrimiento de su traición, la humillante escena bajo la lluvia, su regreso a casa, la próxima reunión del Consejo de Administración. Oyó unos pasos suaves y se dio la vuelta. Rourke Ellington se acercaba a la terraza y se percató de la luz. «Pido disculpas por la intrusión, señorita Prescott. Estaba comprobando el perímetro y vi que seguía despierta». «No pasa nada», respondió ella. «No puedo dormir, demasiados pensamientos». Rourke hizo una pausa y luego dijo: «Tenemos otra alerta. Una llamada anónima a seguridad. La voz de una mujer, presumiblemente Isabella Travers, aunque no se identificó. Dijo que Quentin planeaba algún tipo de gesto dramático en la reunión de mañana». Eloís suspiró. «Bueno, al menos es coherente en sus advertencias». «¿Crees que es sincera?» Rourke se sentó a su lado contemplando el oscuro parque. «Es difícil de decir. La gente rara vez es completamente sincera o completamente mentirosa. Probablemente actúa por una mezcla de motivos. Preocupación por Quentin, miedo a las repercusiones, tal vez el deseo de hacer las paces contigo». Un análisis sorprendentemente acertado para alguien que se especializa en seguridad física, dijo Eloís con una leve sonrisa. «Comprender la psicología de la gente es una parte importante de mi trabajo», respondió con sencillez. «A menudo la amenaza no procede de un enemigo desconocido, sino de un ser querido que se siente traicionado o rechazado». Eloís lo miró pensativa. «¿Se ha sentido traicionado alguna vez, señor Ellington?» Rourke permaneció largo rato en silencio, mirando fijamente la oscuridad del parque. «Sí», respondió al fin. «Alguna vez. Mi prometida decidió que la vida con un militar era demasiado impredecible, demasiado peligrosa. Eligió la estabilidad y la seguridad con otro hombre». «Lo siento», dijo Eloís en voz baja. «No lo sientas», se encogió de hombros. «Fue hace mucho tiempo, y ahora me doy cuenta de que tenía razón. Mi vida es realmente impredecible y peligrosa. No todas las mujeres están preparadas para eso.
Y aún así debió de dolerte, comentó Eloise. Sí, asintió Rourke, pero el dolor nos enseña cosas importantes, igual que te ha enseñado a ti. Se sentaron en un cómodo silencio, observando las estrellas. Eloise pensó en lo extraña que era la vida. Hacía solo 15 días era una persona distinta. Vivía una vida distinta. Y ahora estaba sentada en la terraza de la finca familiar, manteniendo una conversación franca con el hombre que la había estado observando desde las sombras durante años. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Rourke. Después de la reunión de mañana, volver a la corporación a tiempo completo, respondió Eloise. Asumir la responsabilidad que siempre había evitado. Utilizar mi posición y mi influencia para algo que realmente merezca la pena. Me parece un buen plan, aprobó Rourke. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Seguirás siendo mi guardaespaldas? Si eso es lo que quieres, respondió él. Mi trabajo es mantenerte a salvo. No importa dónde ni cómo. Eloísa sintió una extraña calidez ante aquellas sencillas palabras. En un mundo donde todo parecía tener segundas intenciones y dobles fondos, la devoción de Rourke por su deber era algo extraordinariamente puro y fiable. Mientras tanto, en el pequeño piso que Isabel alquilaba en el centro de la ciudad, estaba sentada en el borde de la cama, agarrando nerviosamente el teléfono entre las manos. El mensaje de texto que acababa de recibir de Theodore la dejó helada. Todo listo para mañana. Si no aceptan mis condiciones, que se echen la culpa. No voy a perderlo todo por los caprichos de una heredera mimada. Isabela se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. El Theodore que ella conocía, ambicioso, calculador, pero siempre racional, había desaparecido. En su lugar había un hombre obsesivo, desesperado y dispuesto a tomar medidas extremas. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. Mala señal. Normalmente, Theodore siempre estaba al teléfono, sobre todo cuando se acercaban reuniones o presentaciones importantes. Isabela sintió un creciente malestar. ¿Y si realmente había hecho algo irreparable? ¿Y si su plan B incluía no solo el chantaje, sino algo más peligroso? Volvió a marcar el número de seguridad de los Prescott, pero esta vez no contestó nadie. Mirando el reloj, Isabela se dio cuenta de que era más de medianoche. Tal vez debería esperar hasta mañana e intentar ponerse en contacto con Eloise o con su padre directamente antes de la reunión. Pero algo le decía que no podía esperar, que Theodore había ido demasiado lejos y podría hacer algo terrible. Empezó a vestirse y decidió ir en persona a la finca de los Prescott. Probablemente no la dejarían entrar, pero debería intentar advertirles de la creciente obsesión de Theodore. La mañana de la reunión de la junta directiva de Prescott Pharmaceuticals estaba despejada y soleada, como si la propia naturaleza se burlara del tenso ambiente de la sede corporativa. Eloise llegó temprano, acompañada por Rourke y su padre. Estaba impecable, con un estricto traje de negocios, el pelo perfecto y un maquillaje mínimo. Nada en su aspecto delataba una noche de insomnio y tensión interior. ¿Está todo listo?, preguntó a Rourke cuando entraron en el vestíbulo principal del edificio. Sí, asintió él. Mucha seguridad en todas las entradas. Control de todos los visitantes. Quentin estará vigilado desde su llegada. Bien. Eloise respiró hondo. Entonces empecemos. Robert puso la mano en el hombro de su hija. Lo harás bien, dijo con confianza. Sea lo que Quentin se traiga entre manos, estamos preparados. Eloise sonrió a su padre y se dirigió a los ascensores, que llevaban a la sala de conferencias de la última planta. Hoy volvería a la sala de juntas por primera vez en 3 años, pero ya no como observadora silenciosa, sino como miembro de pleno derecho del consejo, dispuesta a asumir la responsabilidad del futuro de la empresa. Sea cual sea el plan de Theodore, ella lo afrontará con la dignidad de Eloise Prescott. No como una exesposa resentida, sino como la heredera de un imperio que por fin está dispuesta a abrazar su legado y protegerlo de cualquier amenaza. La sala de conferencias de la sede central de Prescott Pharmaceuticals era un espectáculo impresionante. Una espaciosa sala con ventanas panorámicas, con vistas a la ciudad, una mesa ovalada de madera preciosa y 12 mullidos sillones de cuero. Sobre la mesa colgaba una enorme araña de cristal, y las paredes estaban decoradas con retratos de los fundadores de la empresa, incluido el bisabuelo de Eloise. Los miembros del consejo se fueron reuniendo poco a poco, intercambiando apretones de manos,
conversaciones informales y, por supuesto, miradas curiosas en dirección a Eloís. Para muchos, su regreso a la empresa fue una sorpresa. Hacía 3 años que había abandonado la empresa sin dar explicaciones, y ahora su repentina reaparición suscitaba muchas preguntas y rumores. Eloísa se comportó con impecable dignidad, sin revelar su tensión interior. Sabía que hoy no solo tendría que volver oficialmente a la empresa familiar, sino que también tendría que enfrentarse a Theodore, a quien no veía desde aquel día en el parque de la finca. Rourke Ellington estaba de pie en la entrada del salón, observando a los invitados que llegaban. Su aspecto no era diferente del habitual: traje estricto, expresión impenetrable. Pero quienes lo conocían lo suficiente podían detectar una peculiar cautela en sus ojos. Quentin ha llegado, informó en voz baja a Eloís cuando ésta se le acercó unos minutos antes de que comenzara la reunión. Lo estaban controlando en la entrada. Eloís asintió manteniendo la calma. ¿Isabela está con él? No, está solo, pero ha llamado a seguridad esta mañana. Volvió a advertir sobre unos planes peligrosos de Quentin. Quizás solo intenta ganarse mi confianza, dijo Eloís pensativa. Ajá, o quizá tenga mucho miedo de lo que él pueda hacer. Estaré a tu lado, le aseguró Rourke. Pase lo que pase. Eloís le sonrió agradecida y volvió a la mesa, donde su padre ya había tomado asiento a la cabecera. La reunión comenzó exactamente a las 10 de la mañana. Robert Prescott la inauguró con una breve bienvenida y la presentación del orden del día. El primer punto era el regreso oficial de Eloís al Consejo de Administración. Como todos ustedes saben, dijo Robert, mi hija Eloís ha decidido volver a participar activamente en los asuntos de la empresa después de 3 años de ausencia. Propongo nombrarla vicepresidenta de investigación innovadora, dada su formación y experiencia en este campo. La propuesta fue recibida con asentimientos de aprobación. A pesar de la curiosidad y las posibles dudas, nadie se atrevió a oponerse abiertamente a la hija de Robert Prescott. Gracias por su confianza, dijo Eloís cuando terminó la votación. Soy plenamente consciente de la responsabilidad que recae sobre mí y prometo emplear todas mis fuerzas y conocimientos por el bien de la empresa. En ese momento se abrió la puerta de la sala de conferencias y entró Theodore Quentin. Tenía mal aspecto. Rostro pálido, ojeras, traje ligeramente arrugado. Pero en su mirada había la determinación de un hombre sin nada que perder. Siento llegar tarde, dijo, mirando a los demás y deteniéndose en Eloís. Gracias por la invitación. Señor Quentin, asintió Robert con sequedad. Su presentación de Next Gen está prevista para la segunda mitad de la reunión. Puede sentarse en la sala de espera. En realidad, dijo Theodore, me gustaría estar presente en el debate. Dada la importancia de nuestra asociación, esto es una reunión a puerta cerrada, objetó Robert con firmeza. Se le invitará cuando llegue el momento de hablar. Theodore tenía claras ganas de objetar, pero notó la mirada de advertencia de Rourke y se contuvo. Por supuesto, dijo apretando los dientes. Esperaré. Se marchó y la reunión continuó. Se discutieron los proyectos actuales, las finanzas y los planes estratégicos. Eloís participó activamente en las discusiones, demostrando un profundo conocimiento del mercado y de los procesos empresariales. Algunos de los miembros del consejo parecían impresionados. Parecían esperar ver a una heredera mimada en lugar de a una profesional competente. 2 horas más tarde, tras un breve descanso, llegó el momento de la presentación de Next Gen. Theodore fue invitado a pasar al auditorio. Entró con un ordenador portátil y una pequeña carpeta con documentos. Su mirada encontró inmediatamente a Eloís, sentada a la derecha de su padre. «Caballeros», comenzó, conectando el portátil al proyector. «Y por supuesto, Eloís. Quiero decir, señorita Prescott, hoy me gustaría presentarles una propuesta actualizada de cooperación entre NextGen y Prescott Pharmaceuticals». Su presentación empezó como un típico informe empresarial. Gráficos, cifras, proyecciones. Pero poco a poco el tono y el contenido empezaron a cambiar. Theodore se dirigía cada vez más directamente a Eloís, utilizando frases como «tal y como hemos hablado antes» o «dados nuestros acuerdos anteriores». «Señor Quentin», le interrumpió Robert, «le ruego que se ciña al tema de la presentación. Su relación personal con mi hija no es relevante para esta reunión». «Oh, pero lo son», objetó Theodore con una sonrisa nerviosa. «Tienen todo que ver con el motivo por el que estoy aquí».
Hizo una pausa y pasó a la siguiente diapositiva. En lugar de un gráfico o una tabla, apareció una fotografía en la pantalla. Eloise y Theodore en un picnic, felices, sonrientes. ¿Qué significa eso?, preguntó Robert bruscamente. Significa que la presentación ha terminado, respondió Theodore. Ahora quiero hablar del verdadero motivo de mi presencia aquí. Se volvió hacia Eloise. 3 años, dijo. 3 años hemos estado juntos. Nunca me dijiste quién eras en realidad. Nunca confiaste en mí lo suficiente como para revelarme tu verdadera identidad. Theodore, la voz de Eloise, era tranquila pero firme. Este no es el lugar ni el momento para una conversación así. ¿Y cuándo habrá un momento?, objetó él. No contestas a mis llamadas, no lees mis mensajes. Me apartas de tu vida como si aquellos 3 años nunca hubieran existido. Roark dio un paso adelante, dispuesto a intervenir, pero Eloise lo detuvo con un leve gesto de la mano. Estoy dispuesta a escucharte, dijo. Pero no aquí. Podemos hablar después de la reunión, en privado. Theodore negó con la cabeza. No, quiero que todos los presentes oigan lo que tengo que decir. Quiero que sepan cómo jugaste conmigo, cómo me utilizaste. ¿Que te he utilizado? Eloise no pudo ocultar su sorpresa. ¿De verdad crees eso? ¿Cómo lo llamarías si no? Theodore sonrió con amargura. Eres la heredera de un imperio multimillonario que finge ser una chica corriente. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Quería asegurarme de que me querían por lo que soy, no por mi dinero, respondió Eloise con sencillez. Quería encontrar sinceridad en una relación. ¿La encontraste? En su voz sonaba un enfado inconfesable. ¿Encontraste tu sinceridad cuando arruinaste mi vida, mi negocio, mi reputación? Eloise se levantó lentamente de su asiento. Se hizo el silencio en la sala. Todos los presentes, conteniendo la respiración, contemplaban el desarrollo del drama. Yo no te he arruinado la vida, Theodore, dijo con calma. Lo hiciste tú mismo cuando decidiste engañarme con Isabela. Cuando decidiste que habías superado nuestra relación. Cuando me dejaste bajo la lluvia sin ofrecerme ayuda después de que tu amante me empujara al barro. Theodore se puso aún más pálido. Fue un error, murmuró. Me confundí. Cedí a un momento de debilidad. No, sacudió Eloise la cabeza. Fue tu elección, una elección consciente, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿No lo entiendes? Theodore alzó la voz. Todo se está desmoronando. Mi negocio, mi reputación, todo lo que he construido durante años. Todo por un error. No es por un error, objetó Eloise. Es por tu carácter. Elegiste el estatus y el dinero antes que el amor y la lealtad. Y no estás aquí porque me eches de menos o te arrepientas de tus actos. Estás aquí porque has descubierto quién soy y ahora intentas salvar tu negocio. Theodore parecía haber recibido un puñetazo. Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos por un momento, pero fue rápidamente sustituido por una fría determinación. De acuerdo, dijo enderezándose. ¿Quieres la verdad? Aquí está. Sí, ahora estoy aquí en parte por negocios. Pero eso no significa que no te quisiera. Te quería a mi manera. Simplemente no estaba listo para una vida con un trabajador de la galería regular. Quería más. Y ahora que sabes que soy Prescott, ¿de repente vuelves a estar preparada? Eloise sonrió amargamente. ¡Qué oportuno! Llámalo como quieras, le replicó Theodore. Pero tú tampoco eres un santo. Llevas 3 años mintiéndome. Cada día, cada minuto de nuestra vida juntos fue una mentira. No mentí sobre mis sentimientos, contestó Eloise en voz baja. Solo sobre mi apellido y mi estado. Todo lo demás era real. ¿Y crees que es suficiente? Theodore negó con la cabeza. Bueno, entonces tengo una sorpresa para ti. Sacó un pendrive del bolsillo y lo mostró a todos los presentes. Aquí tenéis información sobre algunas de las cuestionable investigación de su empresa. Datos sobre los efectos secundarios de un nuevo fármaco que intentó ocultar a los organismos reguladores. Se hizo un silencio tenso en la sala. Robert se levantó lentamente de su asiento, con la cara blanca de ira. ¿Nos está amenazando, señor Quentin? Le ofrezco un compromiso, contestó Theodore, intentando hablar con seguridad, aunque le temblaba ligeramente la voz. El restablecimiento del contrato con mi empresa en las mismas condiciones, y quizá una pequeña indemnización por daños morales. Eloísa miró a su exmarido con una expresión mezcla de lástima y decepción.
Eso es lo que realmente eres, dijo. Un hombre dispuesto a dejarse chantajear por dinero. Soy un hombre que no quiere perderlo todo, gritó Theodore. Podríamos haber resuelto esto pacíficamente, Eloísa. Incluso estaba dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Pero no me dejas otra opción. Siempre hay una opción, replicó ella con calma. Acabas de equivocarte. Se volvió hacia Rourke, que había estado observando con creciente tensión todo este tiempo. Señor Ellington se volvió hacia él. Me temo que el señor Quentin necesitará escolta para salir. Rourke asintió y dio un paso adelante, pero en ese momento la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Isabella Travers estaba en el umbral, jadeante y ansiosa. «Theodore, no lo hagas», exclamó. «Es un suicidio». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Theodore miró a su antigua amante con una expresión de asombro absoluto. «¿Isabella? ¿Qué haces aquí?» «Impedirte la mayor locura de tu vida», contestó ella al entrar en el vestíbulo. «Lo siento, Eloísa», dijo a su antigua rival. «Intenté avisar a tu equipo de seguridad, pero creo que no expliqué la situación con suficiente claridad». «¿De qué estás hablando?», preguntó Theodore. «De tus trapos sucios». Isabella señaló con la cabeza el pendrive que tenía en la mano. «¿De verdad crees que puedes chantajear a los Prescott, una de las familias más poderosas del país? No solo perderías el negocio, Theodore, lo perderías todo. Tu libertad, tu reputación, tu futuro. No te metas», apretó los dientes. «No sabes de lo que estás hablando». «No, tú no sabes de lo que hablas», replicó Isabella. «Escúchame de una vez. Esos documentos que crees tan valiosos son falsos. Tu informante de NextGen te engañó. Te han colado una falsificación a propósito para poner a prueba tu credibilidad». Theodore se quedó helado y desvió la mirada de Isabella al pendrive que tenía en la mano. «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo he comprobado», respondió ella. «A diferencia de ti, yo no me aventuro a ciegas. Estos datos clasificados son información pública, pero tergiversada. Cualquier abogado competente los haría añicos en 5 minutos». Theodore parecía confuso. Su plan, su última esperanza, se desmoronaba ante sus ojos. «Aún así», dijo tercamente, «el hecho es que Eloise me mintió. Todos estos años había estado interpretando un papel, manipulándome». «¿Y tú no la has manipulado?», objetó Isabella. «¿No utilizaste su confianza y su amor para satisfacer tu ego? ¿No la engañaste conmigo, sabiendo el daño que le haría?» Se volvió hacia Eloísa. «Sé que no merezco tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Pero por favor, detén esta locura. Theodore no es el mismo. Ha perdido el sentido de la orientación». Eloísa miró fijamente a la que hacía poco había sido su rival. En los ojos de Isabella vio verdadero remordimiento y miedo, no por ella, sino por Theodore. «Gracias por el aviso», dijo al fin, «pero creo que es hora de que el señor Quentin abandone este edificio». Hizo un gesto con la cabeza a Rourke, que se acercó inmediatamente a Theodore. «Venga, señor Quentin», dijo con firmeza. Theodore miró a Eloise con la expresión de una fiera acorralada. «Te arrepentirás de esto, Siseo. Crees que puedes apartarme de tu vida, pero no es tan fácil». «En realidad es muy sencillo», replicó Eloise con calma. «Ya lo he hecho, y a diferencia de ti, no intento aferrarme al pasado. Sigo adelante». Rourke cogió a Theodore por el codo, pero éste se soltó y dio un paso hacia Eloísa. «No puedes...» No tuvo tiempo de terminar la frase. Rourke se interpuso entre él y Eloise en un instante, agarrando la mano de Theodore con fuerza. «Basta», dijo en voz baja, pero con tanta autoridad que Theodore guardó silencio al instante. «Abandonarás este edificio, ahora mismo». Dos guardias que aparecieron como de la nada se acercaron a Theodore por ambos lados. Resistirse era inútil. «Esto no ha terminado», dijo Theodore mientras lo sacaban de la sala. «Volverás a saber de mí». Isabella le siguió con una expresión de tristeza y lástima. «Perdónale», le dijo a Eloísa. «No siempre fue así, solo está... confuso». «¿Como tú?», preguntó Eloísa sin reproche, solo con interés. Isabella bajó los ojos. «No busco excusas para mis actos. Solo quería evitar un desastre aún mayor». «Gracias», dijo Eloise con sinceridad, «por el aviso y por intervenir. Fue inesperado». «De nada», sonrió Isabella débilmente. «Creo que yo también debería irme». Cuando se marchó, la sala de conferencias quedó en silencio. Los miembros del consejo se miraron unos a otros,
claramente inseguros de cómo reaccionar ante la escena que acababa de producirse. Bueno, dijo finalmente Robert Prescott, supongo que podemos volver a nuestra reunión, pero antes, se volvió hacia su hija. Me gustaría decirte que estoy orgulloso de ti, Eloise. Ha manejado la situación con dignidad y fortaleza. Eloise asintió agradecida a su padre. A pesar de su calma exterior, en su interior se desataba un huracán de emociones. Acababa de cerrar la puerta a su pasado. Theodore, el hombre con el que había vivido durante 3 años, el hombre al que amaba y en el que confiaba, había resultado ser capaz de chantajear y amenazar. Fue doloroso, pero también liberador. Ahora sabía con certeza que había tomado la decisión correcta al apartarlo de su vida. La reunión continúa. Se tomaron decisiones importantes, incluida la aprobación del proyecto del Centro de Investigación de Arizona, que Eloise había defendido con tanta pasión. Sus ideas para ampliar la responsabilidad social de la empresa fueron acogidas con entusiasmo. Al parecer, los miembros del consejo apreciaban no solo su apellido, sino también su inteligencia y su visión. Después de la reunión, cuando la mayoría de los participantes ya se habían dispersado, Eloise se quedó de pie junto a la enorme ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Rourke se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Te encuentras bien?, le preguntó. Eloise se volvió hacia él con una leve sonrisa. Sí, sorprendentemente sí. Me siento aliviada, como si por fin me hubiera desprendido de la pesada carga que he llevado todos estos años. Rourke asintió con comprensión. A veces hay que cerrar por fin una puerta para abrir otra. Un filósofo al fin y al cabo, dijo Eloise con una sonrisa. Solo un hombre observador, respondió él, ligeramente avergonzado. Hoy has estado impresionante, fuerte y sereno. Gracias, le miró Eloise, agradecida. Y gracias por estar a mi lado, por protegerme. Es mi trabajo, respondió él con sencillez. ¿Solo un trabajo?, preguntó Eloise en voz baja. Rourke dudó un momento, poco acostumbrado a una pregunta tan personal. Ya valorar tu seguridad, dijo al fin. No solo como guardaespaldas, sino como amigo. Amigo, si se me permite decirlo. Lo estás, sonrió Eloise. Más que permitido. Hubo un silencio entre ellos, no incómodo, sino confortable, lleno de comprensión mutua y posibilidades tácitas. ¿Y ahora qué?, preguntó Rourke. Eloise volvió a mirar la ciudad. Me quedo aquí. Vuelvo a mis raíces, pero no como una heredera mimada, sino como alguien que ha encontrado su lugar y su propósito. Voy a trabajar en proyectos que realmente importan. Utilizar mi posición y mi influencia para hacer el mundo un poco mejor. Me parece un buen plan, aprobó Rourke. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Eloise. ¿Seguirás siendo mi guardaespaldas? Oh, ahora que he vuelto con mi familia, ¿ha terminado tu misión? Rourke la miró seriamente. Me quedaré todo el tiempo que desees. Mi trabajo es mantenerte a salvo, y pienso cumplirlo lo mejor que pueda. ¿Solo un trabajo? Había un toque de burla en su voz. Más que eso, admitió Rourke en voz baja. Pero tal vez deberíamos hablar de eso en otro momento. Cuando las heridas del pasado estén completamente curadas, Eloise asintió comprensiva. Una sabia decisión. Tendremos tiempo. Mucho tiempo. Salieron juntas de la sala de conferencias. Había un nuevo día por delante, nuevos retos, nuevas oportunidades. Eloise Prescott no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estaba segura de su camino y de sí misma. Su experimento con la vida ordinaria había llegado a su fin, pero no era un fracaso. Fue una lección que le enseñó a apreciar no solo la sinceridad de los demás, sino su propia fuerza e identidad. Ahora sabía quién era y lo que valía, no como la heredera de los Prescott, sino como ser humano. Y con ese conocimiento estaba preparada para avanzar hacia un nuevo capítulo de su vida. Y Rourke Ellington estaría allí para ella, como guardaespaldas, como amigo y quizá, con el tiempo,